66 encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades. Hoy vamos a tener la presencia, que ya está con nosotros, de otro académico de las áreas duras, ¿verdad? que nos viene, digamos, a presentar parte de su trabajo como parte de lo que es para nosotros la divulgación de aspectos de la ciencia que tanto nos hace falta y, desde luego, vincularlo en la medida que se pueda, pues a nuestras propias tareas, al menos como una reflexión. Hoy tenemos al doctor Alberto Guijosa, del Instituto de Ciencias Nucleares, como ustedes pueden ver, de la UNAM, y voy a permitirme dar una muy breve semblanza curricular del doctor Alberto Guijosa. Él es investigador, como ya lo dije, del Instituto de Ciencias Nucleares, estudió el doctorado en física en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, especializándose en teoría de cuerdas. Por este trabajo, por el trabajo en esta área, fue distinguido en el 2010 con el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha impartido más de 70 pláticas especializadas, 21 cursos de posgrado y 10 cursos de licenciatura. El doctor Guijosa tiene además un gran interés en la divulgación de la ciencia. Ha dado más de 80 charlas para todo público y escrito 10 artículos de divulgación. Participó como asesor y guionista en la creación de una serie televisiva multipremiada de divulgación sobre física moderna y un programa televisivo multipremiado también de divulgación sobre los trabajos de Albert Einstein en 2005. Bueno, pues es un gusto para nosotros tenerte aquí, ya que eres un investigador tan joven y te damos la palabra. Gracias. Muchas gracias, gracias por la presentación. Gracias, por supuesto, a las autoridades locales por invitarme a su casa. Gracias también a la gente de los encuentros por volverme a tener aquí, aguantarme. Y bueno, pues justamente como se imaginan por el título de la charla, la intención es compartir con ustedes algunas de las sorpresas que nos hemos llevado, de las muchas sorpresas que nos hemos llevado al tratar de entender cómo es este asombroso universo en el que vivimos. Entonces, déjenme empezar por ahí. ¿Sí necesitan este micrófono para que se grabe? Porque si no lo dejo. Pero sí lo necesitan, ¿verdad? Sí. No, pero digo que si lo dejo… O sea, me oyen igual, creo, ustedes aquí sin micrófono, pero se grabará sin micrófono. Porque si lo dejo en la mesa, prefiero tener las manos sueltas. A ver, ustedes díganme. Sería preferible que lo usara. ¿Ah, sí? Ah, ok. Si no, nomás se va a ver alguien moviendo las manos. Bueno, mejor lo uso. Okay. Sí, bueno. Entonces decía, para empezar en esta excursión, pues déjenme ubicarnos, estaba hablando de este asombroso universo donde vivimos, y entonces déjenme empezar por recordarnos dónde es que vivimos. Quizás podemos apagar esta luz, ¿verdad? Sí, gracias. Esta es una foto del espacio completamente distinta a las que estamos acostumbrados. Normalmente, en una foto del espacio cada puntito es una estrella, pero esta foto es muy distinta. Fue tomada por el telescopio espacial Hubble. Y aquí cada puntito no es una estrella, cada puntito es una galaxia completa. Entonces, esta imagen es nada más para recordarnos, para contarnos la historia de que hemos llegado a entender que apenas en la parte del universo que podemos observar, apenas en la parte que alcanzamos a observar, hay cientos de miles de millones de galaxias. Y cada uno de esos está formado por cientos de miles de millones de estrellas. Entonces, primer dato, el universo sí es un lugar más o menos grandecito. Ahí estamos. Bueno, ahora, entre toda esta inmensidad de espacio, hay por ahí una galaxia perdida por ahí, espiral, parecida a esta, una galaxia que llamamos la Vía Láctea, y que es particularmente importante para nosotros. La Vía Láctea, de nuevo, es una colección de unos 400.000 millones de estrellas, más aparte un montonal de nubes de gas y polvo y otra porquería por ahí. Y entre todo ese mar de cosas, hay por ahí en un rinconcito perdida una mediocre estrella amarilla, que nosotros llamamos el Sol, y nos interesa mucho. Nos interesa porque flotando alrededor de esta estrella hay miles y miles de objetos, entre ellos este pequeño pedazo de roca barnizado con una capita de agua y de aire. Este es, por supuesto, el objeto que llamamos la Tierra, incluyendo muy importantemente, por supuesto, América del Norte. Y este mundo nos importa mucho porque en él ha ocurrido algo muy especial.
a lo largo de 4.000 millones de años evolucionaron sobre este mundo, que ahora entendemos desde esta perspectiva, sabemos es apenas como una motita de polvo flotando en la inmensidad del espacio, ¿no? Eso es el mundo donde vivimos. Bueno, en esta motita de polvo, en este pedazo de roca, evolucionaron a lo largo de 4.000 millones de años al menos unos 10 millones de distintas especies de seres vivos. Y entre todos esos, una en particular, una especie que resultó muy curiosa, nosotros. La curiosidad es uno de los rasgos que nos caracteriza y no por casualidad. Evolucionamos para ser curiosos porque nuestra curiosidad nos ha dado muchos dividendos. O sea, la curiosidad ha sido la clave del éxito que hemos tenido en el nicho que ocupamos en la naturaleza. Entonces, este asunto de que todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas sobre este mundo, asombroso universo en el que nos rodea, es clave para por qué estamos aquí y por qué hemos avanzado tanto. Entonces, bueno, entre todas esas preguntas, una muy recurrente, pues es simplemente de qué está hecho todo esto. Y esa va a ser justamente la pregunta en la cual se va a centrar el resto de la charla. Entonces, como ven aquí, pues empezamos hablando del universo a las más grandes escalas y ya descendimos hasta la Tierra y quizás América del Norte en particular. Y ahora vamos a hacer un viaje hacia los rincones opuestos. Vamos a ir hasta las estrellas más chiquitas que hemos explorado. Ese es el resto de la charla. Vamos a adentrarnos y entender de qué está hecho todo esto. Bueno, entonces, para orientarnos en este nuevo viaje hacia el mundo microscópico, empecemos desde un lugar que creo que les será familiar a todos. Todos ustedes saben que si tomamos cualquiera de los objetos a nuestro alrededor, yo voy a tomar aquí como ilustración la punta de un lápiz. Si la agrandamos lo suficiente, encontramos que está hecho de unos ladrillitos que llamamos átomos. En el caso de la punta de un lápiz, son átomos del tipo que llamamos carbono, pero pues distintas sustancias están hechas de distintos tipos de átomos. En total hay alrededor de unos 100 tipos de distintos átomos. Los átomos son chiquitititos. Dice aquí que un átomo mide algo así como una 10.000 millonésima de metro. Y nada más para imaginarse qué chiquito es eso, en el grosor de una hoja de papel, apenas en el grosor de una hoja de papel, caben 1 millón de átomos. Entonces los átomos son chiquititos, ustedes ya lo sabían. Pero también sabían que este es apenas el principio del viaje porque hace 100 años descubrimos que los átomos tienen cosas adentro. Pudimos partir los átomos y encontramos que en su interior hay algo que llamamos un núcleo allá al centro y otros bichos que llamamos electrones moviéndose de alguna manera alrededor. El núcleo es unas 10.000 veces en diámetro más chiquito que el átomo. Y eso quiere decir entonces que el núcleo, que es lo más grande y lo más pesado que está dentro de un átomo, el núcleo en volumen ocupa apenas una billonésima parte del volumen del átomo. Entonces este es un dato que quizás ya habían oído por ahí. Hemos encontrado que los átomos, que son los componentes básicos de la materia, son en su inmensa mayoría espacio vacío. Entonces cualquier objeto, por más sólido que nos parezca, como el suelo, es en su inmensa mayoría espacio vacío, curiosamente. Bueno, los electrones, hasta donde sabemos, no están hechos de cosas más chiquitas, pero los núcleos sí. Nos enseñaron en la escuela que están hechos de dos tipos de objetos que llamamos protones y neutrones. Y hasta aquí, eso es justo lo que todos escuchamos en la escuela. Nos contaron que la materia, los átomos están hechos de 3 bichos, los electrones, los protones y los neutrones. Lo que no sé si todos ya habían escuchado es que hace 40 años encontramos un paso más en esta especie de juego de muñecas rusas que nos presenta la naturaleza, porque dentro de los protones y neutrones hay cosas más chiquitas todavía. De nuevo, son 2 tipos de bichos distintos que llamamos quarks. Y por pura diversión, le llamamos quarks arriba y quarks abajo. No tienen nada que ver con posiciones, son más nombres. Le llamamos arribas y abajos. Entonces, un protón resulta que está hecho de 2 arribas y 1 abajo, y un neutrón está hecho al revés, de 2 abajos y 1 arriba. Y bueno, este es el final del camino hasta donde sabemos, es decir, estos bichos, los electrones, los arribas y los abajos, hasta donde conocemos al día de hoy al menos, no están hechos de cosas más chiquitas, y por eso les llamamos a ellos y a otros objetos que les presentaré en el camino, les llamamos partículas elementales o fundamentales. O sea, lo que quiere decir es que hasta donde conocemos son ellos sí los ladrillos más pequeñitos, los ladrillos más básicos, más fundamentales del universo. Bueno, entonces el resumen de todo lo que he contado hasta ahorita es este simple dato, que entendemos que todos los objetos a nuestro alrededor, increíblemente, en su inmensa diversidad, todos están hechos de una y otra vez los mismos 3 ladrillitos básicos repetidos, electrones arriba y abajo. Desde nosotros hasta la estrella más lejana, pasando por los coches, los delfines, los chongos zamoranos, lo que ustedes quieran, todo estamos hechos de los mismos ladrillitos repetidos. Eso es algo increíble. No tendría por qué haber sido el universo así de sencillo, pero pues así resultó, y lo más sorprendente es que hemos llegado a entenderlo. Ahora, de la mano de que estos objetos no hemos descubierto que estén hechos de partes más chiquitas, tampoco hemos encontrado que tengan un tamaño definido. O sea, lo que hacemos es, en nuestras teorías, los postulamos como si fueran puntitos sin tamaño alguno, y eso hasta ahora está en perfecto acuerdo con nuestros datos experimentales, con las mediciones que hacemos. Entonces, realmente lo más que podemos decir es que estos objetos, estos ladrillos básicos de la naturaleza, son a lo más tan grandes como las distancias más chiquitas que hemos logrado explorar.
¿Y qué tan chiquitas son esas distancias? Pues aquí dice, en notación resumida, que son tan chiquitas como una 10 trillonésima de metro. Entonces, pues uno oye ese número y dice, está muy chiquito. Pero difícil imaginar qué cosa es eso. Bueno, para decirlo en una analogía muy rápido, estos objetos son en tamaño comparados con nosotros, tan chiquitos como la Tierra es chiquita comparada con el universo observable. O sea, estamos realmente descendiendo muy, muy profundo en los rincones de lo más chiquito de la naturaleza. Ahora, llegados a este punto, pues la pregunta natural, la duda natural es, bueno, si estos bichos son así tan alejados de la vida cotidiana, tan chiquititos, ¿cómo diablos hicimos para entenderlos, ¿no? Y para descubrir que están ahí primero que nada y más aún para estudiar sus propiedades. O sea, ¿qué microscopios, entre comillas, usamos para estudiarlos? Entonces, eso es lo que les quiero contar ahora. Paradójicamente, a pesar de que estos son los objetos más chiquititos del universo, para estudiarlos, la humanidad ha tenido que construir las máquinas más grandes que ha construido jamás. Les llamamos aceleradores de partículas, y las hay o las ha habido en diferentes partes del mundo. Aquí pongo alguna lista parcial, algunas de las más notables, y les voy a poner aquí una foto del más potente que tenemos hasta ahora, o sea, como el microscopio, entre comillas, más potente que tenemos, que está en este laboratorio que se llama CERN. Entonces, bueno, para que vean la escala de esta foto, aquí está el laboratorio CERN, acá está, esto está en la frontera entre Suiza y Francia, y en la foto ven acá primero los Alpes y el famoso Mont Blanc. Aquí hay un lago y en la orilla de ese lago está la ciudad suiza de Ginebra, para que vean la escala de la foto. Y más en detalle, si ven estas rayas de aquí enfrente, son las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Ginebra, entonces ya más o menos se dan una idea de la escala de la foto. Bueno, la máquina de la que estoy hablando está indicada por ese círculo en rojo. Es una maquinota de 27 kilómetros de circunferencia. O sea, de verdad, es la máquina más grande que ha construido la humanidad. Pero esa máquina no está a ras del suelo, hay que ir 100 metros por debajo del suelo. Hay un túnel ahí, así como el túnel del metro, es una foto. Y ese túnel va dando la vuelta en círculo, alrededor de eso, ese recorrido que les dije de 27 kilómetros, y ahí es donde jugamos nuestros juegos. Entonces, como ven, en esta foto, lo que hay dentro de ese túnel es este tubote, que tiene varias cosas adentro. De hecho, en su interior, lo principal, lo que más nos interesa es, hay otros dos tubitos más delgaditos. Estos tubos ya son más como de 5 centímetros de diámetro, cada uno. Y en esos tubos es donde sucede la principal actividad. Lo que hacemos es, primero que nada, de esos tubos, sacar todo el aire para que no estorbe. Entonces creamos el vacío más perfecto que podemos crear. Al final del día hay menos aire ahí, después de que hacemos nuestro vacío, hay menos aire ahí que en la superficie de la Luna. Entonces hacemos eso, despejamos el camino. Y luego ponemos bonches de partículitas a correr por ahí. Y los vamos empujando con fuerzas muy poderosas, fuerzas eléctricas muy poderosas para que vayan cada vez más rápido. Por eso estas máquinas se llaman aceleradores de partículas. Entonces, en el caso de esta máquina en particular, las partículas que ponemos a correr, al menos 11 meses al año, son protones, como les dije, algunos de los ingredientes de los átomos, ¿no?, que están en los núcleos. Bueno, entonces ponemos bonches de protones y, como les decía, los vamos empujando con fuerzas eléctricas para que vayan más y más rápido cada vuelta. Y pues al final acaban yendo tan rápido como nos alcanza nuestra billetera, ¿no? O sea, el negocio es hacerlos ir rapidísimo. ¿Cuánto es nuestra billetera y cuánto nos alcanza entonces para que estas cosas vayan rápidas? Bueno, recuerdan que les dije que el recorrido alrededor de todo el círculo es de 27 kilómetros. Al final, estas cosas van tan rápido que en un solo segundo dan 11.000 vueltas. En un segundo dan 11.000 vueltas a ese círculo de 27 kilómetros. Por eso estos merecen el nombre, son aceleradores de partículas. De veras van muy rápido las partículas de aquí adentro. Dicho en otras palabras, ustedes probablemente han escuchado que la velocidad más rápida en el universo es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. La luz va tan rápido que en un solo segundo le puede dar más de 7 vueltas a la Tierra. Bueno, pues en esta máquina, como ven aquí, nuestros protones acaban yendo a un pelito de rana calva de la velocidad de la luz. Entonces, eso es lo que hacemos. Bueno, entonces, por uno de estos tubos ponemos bonches de protones a correr en una dirección. Por este otro tubo ponemos bonches de protones a correr en la dirección opuesta y, como ya sospecharán, lo que hacemos es, en ciertos puntos específicos del recorrido, hacemos que esos bonches se crucen de frente y entonces que se den el guamazo más fuerte que podemos. O sea, en realidad el objetivo no es tanto que vayan rápido las partículas, sino en última instancia que choquen de frente. O sea, lo que queremos crear son los choques más violentos posibles de estos objetos. Otro nombre para estas máquinas, por tanto, es colisionadores de partículas, porque ese es su negocio, crear colisiones, choques de partículas. Bueno, alrededor de los puntos de impacto construimos detectores muy sofisticados, que luego más adelante les mostraré fotos, algunos del tamaño de catedrales, literalmente, para saber qué es lo que resulta de estos choques. Les traje aquí una imagen tomada con un tipo de detector viejito que ya no se usa, pero que es fácil entender más o menos cómo funciona. Este detector es lo que se llama una cámara de burbujas. No cámara en el sentido de cámara fotográfica, sino en el sentido original de recipiente. Entonces, lo que es este detector es tal cual un recipiente con un líquido, todo lleno de un líquido en condiciones especiales,
Y como ya les dije, estas partículas son chiquititas, entonces no podemos nada más decir, ah, miren, ahí va un electrón. Necesitamos algo para registrar su paso. Entonces, lo que hacemos es, este líquido está justo en tales condiciones que cuando lo atraviesa una de estas partículas, va dejando un rastro de burbujitas. Y esas burbujitas sí son lo suficientemente grandes como para que las veamos o incluso les tomemos una foto. Esto es una foto de verdad. Entonces, cada raya que ven aquí, cada curvita que ven aquí, es prueba directa de que en verdad estos bichos existen y no los estoy cuenteando, ¿no? O sea, de veras podemos ver estas cosas, aunque a pesar de que son así de mirruñitas. Bueno, entonces, esa es una idea de un detector viejo, digamos, ya no se usa. La idea de los detectores modernos es básicamente la misma, o sea, el asunto es poner algo de material en el camino de la partícula para que deje un rastro, solo que los detectores modernos son más sofisticados y directamente nos pueden dar los resultados en la computadora. O sea, esto es, tal cual, un resultado de un choque en particular en esa maquinota que les acabo de mostrar fotos. Entonces, esto es así es como se ve hoy en día los rastros de partículas. Cada rayita aquí de veras es una partícula saliendo de nuestros choques. Bueno, entonces ya que más o menos vislumbramos cómo es que funciona esta máquina y qué cosa hace y cómo es que podemos tener registro de lo que sucede, bueno, lo más importante es, bueno, ¿para qué hacemos todo esto? O sea, ¿qué aprendemos con este juego que jugamos? Para contarles eso, déjenme poner aquí esquemáticamente lo que sucede como resultado de alguna colisión. Entonces, tomemos como un ejemplo nada más que chocan dos electrones. Hacemos dos electrones ir muy rápido y los estrellamos de frente. Entonces, ¡bam!, se estrellan y después del choque vemos con nuestros detectores qué sucedió, qué resultó. Bueno, lo que encontramos, como vimos en esas imágenes, es que salen un montonal de partículas volando en diferentes direcciones. O sea, nuestros detectores nos muestran eso, que entran dos electrones y salen un montonal de porquería volando para muchos lados. Bueno, cuando vemos algo así, nuestro primer instinto, nuestra primera intuición sería que está pasando aquí lo mismo que pasa si aventamos dos canicas muy duro una contra otra. O sea, parecería que rompimos los electrones, ¿no? Parece que el juego que estamos jugando es romper las partículas para ver qué tienen adentro. Entonces, sonaría lógico que estos son pedacitos de electrón. Pero eso de alguna manera tiene que estar mal, porque antes les dije que los electrones, hasta donde sabemos, no tienen pedacitos, no están hechos de cosas más chiquitas. Entonces, por varias razones, entendemos que aquí está pasando algo mucho más interesante que nada más romper partículas. Una de las razones está indicada esquemáticamente en este dibujo. Cuando chocan dos electrones pueden pasar muy diferentes cosas, de hecho, pero yo aquí escogí un ejemplo nomás, una cosa real que puede pasar. Y fíjense en lo que yo decidí ilustrar, fíjense en lo que tenemos. Entran dos electrones y entre todas las cosas que salen 1, 2, 3 electrones. Y entonces no tendría sentido decir que estos son pedacitos de electrón porque tendríamos que afirmar que cada electrón está hecho de 1,5 electrones más porquería adicional. Y pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, por esa razón muy contundente y varias otras, sabemos que estos no son pedacitos de las partículas iniciales, ni venían guardados adentro de las partículas iniciales. Estas son partículas nuevas, partículas que se crearon en el choque. Entonces, la primera gran sorpresa que les quería contar es que en nuestros choques creamos partículas y, por tanto, que sabemos que las partículas elementales, los ladrillos básicos de la naturaleza, increíblemente, pueden aparecer y desaparecer. Muy distinto de los ladrillos en los que pensaba Demócrito cuando inventó este nombre de los átomos y así. Entonces, son ladrillos mucho más mágicos, pueden aparecer y desaparecer. Ahora, eso pues está muy difícil de creer, ¿no? Y más con mis dibujitos. Entonces, preparado para que no me crean. Y de hecho, como saben, no creerse cualquier rollo es justo la correcta actitud científica, que tiene esta parte de crítica. Le llega lo que les diga a quien sea. hay que dudarlo de entrada. Y entre más marciano suene, como veremos, menos y menos se lo crean. Pero bueno, preparado para ese escepticismo, les traje una foto. Esta es una foto tomada de nuevo con una cámara de burbujas, que ya les expliqué cómo funciona. Son rastros de burbujitas, pues, solo que en esta coloreamos con un plumón las trayectorias para hablar de ellas, pues, para distinguirlas. Bueno, resulta que en estas fotografías no solo es que podemos tener rastros de las partículas, sino que haciéndole cosas a esas partículas podemos empezar a averiguar quién es cada cual. Por ejemplo, esta fotografía fue tomada en presencia de un imán. Y el imán ejerce una fuerza magnética sobre las partículas y hace que se curven en diferentes direcciones dependiendo cuánta carga tienen, cuánta masa tienen, cosas así. Entonces, con eso y efectos similares podemos empezar a interrogar a estas partículas para saber quién es cada cual. Bueno, en esta foto en particular la destaco aquí porque en este punto se ve que pasó algo interesante. En este punto apareció esta partícula cuya trayectoria está señalada en verde y esta otra que está señalada en rojo. Bueno, esta de arriba sabemos, a través de este tipo de análisis, como les digo, que de hecho es un electrón. Y esta de acá es lo que se llama un antielectrón. ¿Qué cosa es un antielectrón? No se distraigan ahorita, no importa, hablaremos de eso más adelante. Es nada más otra partícula. Pero lo que es importante de esta foto es que aquí directamente ante sus ojos hay un electrón apareciendo, un electrón que no había antes. Aquí de pronto apareció junto con este amigo.
Entonces, esto es prueba directa de que es cierto lo que estoy diciendo. Los electrones, los bichos de los que estamos hechos, de veras pueden aparecer y desaparecer. Entonces, bueno, el hecho de que estas cosas pueden aparecer es sorprendente sin duda, pero si lo piensan más en detalle, pues es una excelente noticia, ¿no? Porque gracias a eso estamos aquí. Creemos entender que por procesos similares al de la foto, las partículas, la inmensa mayoría de las partículas de las que estamos hechos, aparecieron así hace 13.800 millones de años, cerca de la época esa que llamamos la gran explosión o el Big Bang, cuando el universo era mucho más denso y mucho más caliente, mucho más apretado. Esa época que pudo o no ser el origen del universo, quizás hubo historia antes, no estamos seguros, pero seguro que el universo pasó por esa etapa y creemos entender bastante bien que las partículas de las que estamos hechos se crearon en ese momento. Entonces, el que estos ladrillos básicos de la naturaleza pueden aparecer, excelente noticia, gracias a eso estamos aquí platicando. Pero por otro lado, si les digo que además pueden desaparecer, pues eso no parece muy feliz noticia, porque no vaya a ser que nos desaparezcamos antes de que termine la charla. Entonces, bueno, por supuesto, ustedes ya han comprobado, todos los días se levantan, se ven al espejo y ahí siguen, ¿no? Entonces, pues ustedes ya están claros que no les da por desaparecerse de repente, afortunadamente. Pero, de hecho, entendemos la razón para eso. Entendemos que, si bien los ladrillos básicos de la naturaleza, esta es otra imagen, por cierto, de cámara de burbujas, entonces cada rayita aquí es una partícula. Entendemos que estos bichos tienen permitido aparecer, desaparecer y hacer otros actos de magia asombrosos, algunos de los cuales comentaremos. No los hacen completamente a su antojo, sino que tienen que hacerlo siguiendo ciertas reglas básicas, ciertas leyes de la naturaleza. Entonces, es como si hubieran firmado un cierto contrato, como si están sujetas a un cierto contrato. Cuando se unieron a trabajar en el círculo de la naturaleza, les obligaron a firmar unas cláusulas ahí que son inviolables, pues. Bueno, para que tengan nada más un ejemplo de eso es, una de las reglas básicas que creemos opera es que la energía se tiene que conservar, es decir, antes y después de que pase algo, la energía total de las cosas tiene que ser la misma. Similarmente, la carga eléctrica total de las cosas antes y después de que pase algo tiene que ser la misma, y así por el estilo. Bueno, resulta que cuando uno combina esas reglas, las partículas de las que estamos hechos nosotros, en las condiciones en las cuales se encuentran en nuestro interior, afortunadamente, no tienen permitido desaparecer, o sea, no tendrían a quién dejar en su lugar, respetando todas las cláusulas del contrato. Entonces, eso es lo que garantiza que estemos acá, afortunadamente. Pero lo que estoy tratando de enfatizar aquí nada más es que esas mismas partículas, puestas en las condiciones adecuadas, sí pueden perfectamente aparecer y desaparecer. Son exactamente los mismos ladrillos de la naturaleza de los que estamos hechos nosotros. Bueno, ahora, este asunto de aparecer y desaparecer entonces es una primera gran sorpresa que quería compartir con ustedes. Otra, quizás mayor, es que resulta haber más partículas elementales que las que les acabo de contar. O sea, la intención original de nosotros pues, era entender de qué estaban hechas las cosas a nuestro alrededor y pues, irlas desmenuzando en cosas cada vez más chiquitas y entender los ladrillos básicos de la materia ordinaria, ¿no? De los objetos a nuestro alrededor. Bueno, en el camino a entender esa historia, que es lo que les he contado hasta ahorita, descubrimos, muy para nuestra sorpresa, que hay otras partículas elementales allá afuera que no están dentro de los átomos, increíblemente. Un ejemplo de ello es los objetos que llamamos muones, eso sí ya suena más exótico, ¿no? Entonces hay unas cosas que se llaman muones. ¿Qué cosa es un muón? Un muón yo lo pienso como una copia pirata de un electrón, porque de hecho es igualito que un electrón en todos los aspectos salvo en dos. Es más chafa en dos sentidos. Es primero unas 200 veces más pesado que un electrón y de la mano de eso resulta que es muchísimo menos duradero que un electrón. Es más chafa, por eso es pirata. ¿Qué quiero decir por menos duradero? Bueno, si tomamos un electrón y lo pongo aquí quitecito en la palma de mi mano, o más fácil, si nos acordamos que la palma de mi mano ya está hecha de cuatrillones de electrones, notamos que esos electrones pues ahí siguen felices haciendo lo que estén haciendo, no se van a ningún lado, ¿no? Eso es lo que acabamos de contar. Pero si tomamos un muón, que en todos los otros aspectos es básicamente una copia del electrón, si tomamos un muón y lo pongo quietecito aquí en mi mano, resulta que ese muón no se queda ahí feliz mucho tiempo. Después de un tiempo muy pequeñito, se desaparece y deja en su lugar otras 3 partículas. De hecho, el tiempo es apenas era en promedio unas 2 millonésimas de segundo. Entonces, de nuevo, nos conseguimos un muón en la tiendita de la esquina, lo ponemos aquí quietecito en la palma de mi mano y ese muón muy rápido se aburre de existir, se desaparece y deja en su lugar 3 partículas. De nuevo, cuando uno ve algo como esto, parece que lo que estoy diciendo es que el muón es como una bomba de tiempo y explota en pedacitos, ¿no? Eso parece, les sonaría que eso es el dibujo. No, eso no es lo que estoy diciendo. El muón, les digo, es una copia del electrón y por tanto es tan elemental como el electrón. O sea, hasta donde entendemos, los muones no están hechos de cosas más chiquitas. Lo pongo más gordo ahí nomás para indicar como que es más pesado, pero no es que sea más grande. Bueno, lo que sucede en este proceso entonces de nuevo es la misma magia que ya les conté, que las partículas tienen permitido aparecer y desaparecer. Bueno, aquí está un ejemplo concreto. Este muón se aburre de existir muy rápido, dice, no, pues la vida no vale nada, se desaparece y en su lugar deja 3 partículas, una de las cuales de hecho es un electrón.
Si lo piensan, entonces estos son buenos productos pirata, ¿no? Porque uno compra el pirata y en breves instantes ya tiene el original. Bueno, entonces ese es un ejemplo de una partícula que existe, hemos descubierto, pero no está adentro de los átomos. Y con el hecho de que son tan chafas los muones, que son tan poco duraderos, tan piratas, pues ya entenderán ustedes por qué nunca se han topado por ahí con personas o sillas o coches hechas de muones, ¿no? Pues serían personas o sillas o coches muy poco duraderas, claramente. Entonces, bueno, ya queda claro por qué no hay átomos hechos de muones. Pero entonces la pregunta que surge a continuación es, bueno, y entonces, si no están adentro de los átomos, pues ¿dónde rayos encontramos muones? ¿No? O sea, ¿para qué sirven estas cosas o qué? ¿Dónde están? Bueno, si nos planteamos ahora como meta en la vida conseguir muones, de hecho tenemos dos opciones. Una es ir a buscarlos a los aceleradores. Ya les dije que en los aceleradores, estas maquinotas, hacemos chocar partículas, creamos nuevas partículas. De hecho, esas máquinas igualmente les podemos llamar fábricas de partículas, porque eso es lo que hacen. Y muchas de las partículas que se crean son muones todos los días, segundo tras segundo, creamos muones ahí. Entonces, una opción para que consigamos muones es ir a buscarlos a nuestro acelerador de la esquina. Eso podemos hacer. O, si no nos late mucho esa opción, otra cosa que podemos hacer para conseguir muones es simplemente sentarnos aquí a esperar a que nos caigan del cielo. Y eso lo digo en el sentido más literal posible, porque resulta que la Tierra todo el tiempo está siendo bombardeada por partículas que nos llueven del espacio y que llamamos rayos cósmicos. ¿Y qué tiene que ver con los muones? Se lo voy a decir en un momento. Entonces, el asunto es, la Tierra, según entendemos, según llegamos a entender, con algo de esfuerzo, todo el tiempo le están lloviendo partículas del espacio. La inmensa mayoría de ellas son protones nada más. Protones directamente. Bueno, entonces llegan protones, cada segundo de nuestras vidas, sobre nuestras cabezas están llegando protones hechos de la raya del espacio. Pregunta natural, bueno, ¿quién nos está aventando tantos protones? Hay muy diferentes orígenes que pueden tener esos protones, pero uno frecuente es, puede ser que por ahí, hace millones y millones de años, en un lugar muy distante, explotó una estrella moribunda, una supernova, y al explotar, pues arrojó material al espacio, en particular protones. Esos protones anduvieron por ahí rondando en el espacio, hasta que algunos, por mera casualidad, se topan con esta motita de polvo que es la Tierra, y pues entran a la atmósfera terrestre. Bueno, cuando estas partículas entran, vienen muy rápido y chocan rápidamente, chocan pronto con alguno de los núcleos en los átomos que forman el aire, que forman la atmósfera terrestre. ¿Okay? Entonces, todo el tiempo sobre nuestras cabezas se están produciendo, en cada instante de nuestras vidas se están produciendo choques de partículas, choques como los de nuestros aceleradores. Estos choques son iguales que los que les conté antes, solo que estos son gratis. ¿Okay? Y entonces en estos choques pasa lo mismito que les conté en nuestras maquinotas. Se crean nuevas partículas, muchas de ellas son muones y muchas de ellas alcanzan a llover hasta la superficie de la Tierra. De nuevo, pues esto resulta difícil de creer. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Pues por la sencilla razón que podemos poner detectores aquí en la superficie, como este, y ver que de veras nos están lloviendo muones. Este es un detector, otro tipo de detector viejito que se llama una cámara de chispas, y al atravesar aquí una partícula, deja un rastro de chispas. Esta es una foto, de veras, de un muón cayéndonos del cielo. Entonces, a través de este tipo de detectores podemos contabilizar cuántos muones nos están lloviendo, y la cuenta resulta ser tal que cada segundo de nuestras vidas, a cada uno de nosotros nos está atravesando unos 30 muones, y no nos habíamos dado cuenta, nadie nos había enterado, ¿no? Entonces, como ven, no duele, ¿no? Cada segundo nos atraviesan 30 muones, atraviesan el techo incluso, o sea, incluso bajo techo no estamos a salvo, nos están lloviendo, atraviesan el techo, nos atraviesan a nosotros, atraviesan el suelo, y luego se desaparecen. Y con eso espero que quede claro que los muones son tan parte del universo como todo lo demás. O sea, toda nuestra vida han estado a nuestro alrededor. Nada más nadie se había tomado la molestia de presentárnoslo por nombre, ¿no? Pero aquí están todo el tiempo a nuestro alrededor. Ok, entonces, bueno, con eso les presento un ladrillo más de la naturaleza que no está dentro de los átomos. Ahora, regresando a este dibujo y a la historia que he contado, si juntan dos de las piezas que les he compartido, pueden ver que hay una posible contradicción. Porque por un lado, les estoy diciendo que estos muones se crean en los choques de aquí arriba. O sea, esos muones no es que vengan guardados adentro de los protones o algo así, ¿no? Se crean, empiezan a existir aquí y alcanzan a llover, al menos algunos de ellos, hasta la superficie de la Tierra. Entonces, eso quiere decir que deben ser capaces de recorrer el grosor de la atmósfera terrestre, algo así como unos 15 kilómetros, digamos. ¿Okay? Bueno, entonces estos muones son capaces de viajar 15 kilómetros. Pero por otro lado, si se acuerdan, les dije que los muones son chafísimas, son súper poco duraderos. Les dije que un muón quietecito vive apenas por ahí de unas 2 millonésimas de segundo en promedio. Entonces, pues uno dirá, bueno, ¿cómo en 2 millonésimas de segundo los muones alcanzarán a llegar de aquí hasta abajo? Y bueno, piensa, bueno, pues ha de ser que vienen muy rápido. Y sí, de hecho, vienen prácticamente a la velocidad de la luz, vienen rapidísimo. Pero, aunque esta es una velocidad enorme, 300.000 kilómetros por segundo, 2 millonésimas de segundo es súper poquito tiempo. Y si ustedes multiplican, verían que
Si estos muones estuvieran viviendo 2 millonésimas de segundo, como dije que viven los muones quietecitos, entonces, al multiplicar verían que lo más podrían recorrer 600 metros. Y no, pues los vemos recorrer 10, 100 o hasta 1000 veces más distancia. Entonces, los muones que van rápido viven 10, 100 o hasta 1000 veces más que los muones quietecitos. Entonces, ¿qué pasó? Lo que vemos es que esto no es una propiedad exclusiva de los muones, o sea, no es que los muones sean marcianos y eso es lo que hacen, no. Conocemos un montonal de partículas que son chafas, que son poco duraderas, y a cualquiera se le alarga la vida cuando va rápido. Y de hecho, de nuevo, no es una propiedad de las partículas. Cualquier proceso que tenga una cierta duración dura más cuando la vemos pasar muy rápido. Entonces, la principal moraleja que está ilustrando este ejemplo de aquí es que viajar rápido le alarga a uno la vida. En realidad, esto no es una propiedad de los muones o de otras partículas o de los objetos. Esto más que nada lo hemos llegado a entender como una propiedad del tiempo. Lo que sucede, increíblemente, otro dato muy, muy sorprendente, muy difícil de creer, es que el propio tiempo transcurre más lento cuando uno va más rápido. Le pasan cosas raras al tiempo cuando uno va rápido y se nota cuando uno va cerca de la velocidad de la luz específicamente. Bueno, este es apenas una probadita del conjunto de ideas raras que llamamos la relatividad especial y que descubrió Einstein, por una de las principales cosas por las cuales es famoso, en 1905. Y entonces, bueno, quizás habían escuchado que hay esa cosa que se llama la relatividad especial, que dice cosas muy marcianas. Una de ellas es esto, que le pasan cosas raras al tiempo cuando uno va rápido, le pasan cosas raras también al espacio cuando uno va rápido, y eso resulta muy difícil de creer. Entonces, lo que estoy tratando de enfatizar con este ejemplo relacionado con la historia que estaba contando, es que creemos en la relatividad especial, no porque a los físicos nos gusta creer las ideas más marcianas posibles, ni tampoco porque Einstein era muy listo y pues aunque dijera cosas fumadas había que creerle, porque pues era Einstein, ni modo. No, creemos en esta marcianada porque es cierta, porque todos los días la verificamos. O sea, todos los días nos están cayendo muones, todos los días estamos creando diferentes tipos de partículas en los aceleradores y así por el estilo. Y en cada uno de esos experimentos comprobamos que es cierto esta marcianez que descubrió Einstein, que el tiempo y las distancias le pasan cosas extrañas cuando uno va rápido. Entonces, bueno, esta es apenas una probadita de esa idea. No tenemos tiempo, desafortunadamente, de meternos en ese tema. Sería una plática por sí sola. Pero sí déjeme enfatizar que esto ilustra la idea de que la razón realmente por la cual intentamos estudiar o nos esmeramos por estudiar en la rama de la física en la que yo estoy los ladrillos básicos de la naturaleza es no porque estemos obsesionados con los bichos chiquitos, o sea, no es por una obsesión con la pequeñez o algo así. Es porque pensamos que este es un buen camino para intentar descifrar las leyes básicas de todo el universo. Y en esa búsqueda, en el siglo XX, encontramos dos conjuntos de leyes fundamentales. Uno, siendo el que acabo de mencionar, la relatividad especial, que nada más para dejarlos con una idea, otra vez es una lástima, habría mucho más que decir de eso, pero nada más para dejarlos con una idea, lo principal que nos enseñó la relatividad especial es esta frase, que el espacio y el tiempo, que en nuestra vida diaria parecen cosas completamente distintas, en realidad no son tan distintas como parecen, están cercanamente emparentados. Y están tan emparentados que, de hecho, es posible convertir progresivamente espacio en tiempo y tiempo en espacio. Entonces, eso suena muy, muy raro, pero eso es el corazón de lo que nos enseñó Einstein con este descubrimiento de la relatividad especial. Entonces, nada más un flashazo, digamos, de lo que es eso. Y por eso es que le pasan cosas raras al tiempo y al espacio cuando vamos más rápido. Bueno, otro conjunto de leyes fundamentales descubierto en el siglo XX, o sea, el otro pilar de la física moderna, es lo que llamamos la mecánica cuántica. Y otra vez, habría mucho que decir al respecto, pero aquí no nos da tiempo. Déjenme dejarlos con una frase. Si tuviera que resumir lo que nos dice la mecánica cuántica en una frase, yo escogería esta. Las particulitas de las que hemos estado hablando, de entrada nos las imaginamos como pequeñas caniquitas, ¿no? Porque pues, nuestra imaginación no nos da para más. Pensamos así que son como pequeños balones de fútbol, ¿no? Que van por ahí y se mueven, algo así. Puntitos ahí, qué sé yo. Bueno, lo que llegamos a descubrir, muy a nuestro pesar, muy a nuestro asombro y con mucha dificultad, es que no son en absoluto pequeñas canicas. Son cosas mucho más mágicas, mucho más marcianas que eso. Porque, por ejemplo, un solo electrón, uno solo, puede, en cierto sentido, estar en más de un lugar a la vez. Entonces, son como canicas mágicas, si quieren. Son como canicas que son capaces de estar en muchos lugares a la vez. De nuevo, eso suena tan marciano, y de hecho, la mecánica cuántica es sin duda el conjunto de ideas más marciano que ha descubierto la humanidad jamás. Suena tan marciano que es dificilísimo de creer. No imposible de creer cuando uno lo oye por primera vez, o por segunda, o por tercera, o por décima. Pero de nuevo, creemos en eso, no porque por nuestra predilección por cosas marcianas, sino porque funciona. Porque la naturaleza a golpes de experimentos nos obligó a creer en estas ideas. Y tan es cierto esto, que de hecho esta extraña propiedad de las partículas, como don de la ubicuidad que pueden tener, es la base de la electrónica. O sea, a lo que me refiero es a lo siguiente: los aparatos electrónicos que tan cómoda hacen nuestra vida cotidiana,
Todos ellos tienen en su interior diversos componentes, como por ejemplo estas pastillitas negras con patitas que llamamos circuitos integrados. Y bueno, esos componentes y otros están hechos de materiales que llamamos semiconductores. Y resulta ser el caso que los semiconductores solo funcionan como lo hacen, y sabemos hacerlos funcionar así para nuestro beneficio, solo gracias a que los electrones son canicas mágicas. O sea, los electrones en el interior de estas cosas están desperdigados por muchos lugares a la vez. Así que cada vez que usen su iPod o su horno de microondas, su refrigerador, la televisión, lo que sea, agradezcan que vivimos en un universo marciano, porque si no, la electrónica no funcionaría como es. O sea que esta marciano conjunto de ideas, la mecánica cuántica, de hecho, es la base de toda nuestra tecnología moderna. Seguro que funciona. Bueno, ahora les he contado de las particulitas, pero me falta agregar un ingrediente importante. Estos ingredientes básicos de la naturaleza no nada más están por ahí flotando como motitas de polvo, sino que tienen una vida bastante agitada, porque se hablan unos a los otros a través de lo que llamamos fuerzas fundamentales, fuerzas o interacciones fundamentales. En nuestra vida diaria tenemos todo el tiempo dos ejemplos de estas fuerzas. Por ejemplo, cuando este pobrecito se cayó, si uno le pregunta de quién es la culpa de que se cayó, diría, no, pues la culpa sin duda la tiene Newton, porque sabe que se cayó por efecto de la fuerza de gravedad. Y como ustedes bien saben, la fuerza de gravedad es una fuerza con la cual todas las partículas de las cuales está formada la Tierra están jalando hacia abajo a todas las partículas de las cuales está formado el cuerpo del árbitro. Entonces, sí, la culpa de que se cayó la tiene Newton sin duda. Pero noten lo siguiente. Si alguien mañosamente hubiera cavado un hoyo aquí debajo del árbitro, por ejemplo este de las Chivas aquí, si hubiera cavado un hoyo, pues evidentemente el árbitro hubiera seguido cayendo, ¿no? Señal de que lo que quiere hacer la gravedad es llevar al árbitro hasta el mismo centro de la Tierra, ¿no? Y la gravedad lo que está tratando de hacer en este momento a cada uno de nosotros es hacer eso, llevarnos hasta el centro de la Tierra. Pero afortunadamente para el árbitro y para nosotros eso no está pasando. El árbitro se detuvo aquí y entonces tiene que ser que alguien ejerció hacia arriba una fuerza sobre el árbitro para cancelar la fuerza de gravedad. Y cuando uno lo ve en detalle resulta que ese es un ejemplo de otro tipo de fuerza básica que llamamos la fuerza electromagnética. Entonces, la culpa de la caída sí la tiene Newton, pero la culpa del ranazo que se dio la tiene Maxwell y Faraday y los otros físicos que en el siglo XIX entendieron la fuerza electromagnética. Bueno, entonces, esta fuerza que el piso ejerce sobre el árbitro, las partículas de las cuales está hecho el piso ejerce sobre las partículas de las cuales está hecho el árbitro, es un ejemplo más de una fuerza básica, es esta fuerza que llamamos fuerza electromagnética. Y de hecho, en nuestra vida diaria, cada vez que me acomodo yo los lentes, o nos sentamos en una silla, o jalamos una cuerda, empujamos un resorte, caminamos, abrimos una puerta, todos esos son una y otra vez ejemplos de la misma fuerza electromagnética, es la misma fuerza básica una y otra vez. Bueno, entonces como decía, en nuestra vida diaria tenemos sin duda ejemplos de que pasan cosas en el mundo y cosas interesantes gracias a que hay al menos estas dos fuerzas básicas. Pero mi intención aquí es contarles esas fuerzas a nivel micro, no a nivel de la vida cotidiana, sino compartir con ustedes el hecho de que creemos entender bastante bien cómo es que se originan esas fuerzas a nivel microscópico. Entonces descendamos al mundo microscópico donde estábamos hablando antes, tomemos por ejemplo dos electrones. Todos los electrones del universo son absolutamente idénticos. Eso por sí es otra sorpresa. Es como si la naturaleza tuviera una fábrica perfecta de balones de fútbol y todos los hace igualitos. Ninguna fábrica hay así, pero la naturaleza sí los hace así. Todos son absolutamente idénticos. Y en particular, todos tienen entonces la misma carga eléctrica, el mismo signo de carga eléctrica. Y quizás se acuerdan, y si no se acuerdan se los digo, los objetos que tienen el mismo signo de carga eléctrica, uno espera que se repelan con la fuerza electromagnética. Entonces, de alguna manera tiene que ser que este electrón de la derecha se entera que el de la izquierda está por ahí y se hace a un lado. Ese debe ser el efecto de la fuerza electromagnética. Bueno, lo que quiero contarles aquí es que entendemos el proceso del cual se origina esa repulsión. Bueno, la historia es la siguiente. Resulta que va el electrón de la izquierda por ahí y de pronto, aburrido, escupe una partícula que no existía antes y esa partícula es la que le lleva el chisme al electrón de la derecha. ¿Ok? Entonces, visto de nuevo, va el electrón por ahí, haciendo nada interesante, pero de pronto hace algo interesante que es crear una nueva partícula. Esa partícula deja de existir cuando es absorbida por el electrón de acá. Ya habíamos dicho, las partículas pueden aparecer y desaparecer, pero actuó como mensajera de esta fuerza. Entonces, si lo pongo en dibujitos en lugar de animación, se ve así. Hay originalmente dos partículas y al final solo dos partículas, pero en el proceso intermedio, en el paso intermedio hay una nueva partícula que aparece aquí y desaparece acá. Y esa es la chismosa, pues esa es la que actúa como mensajera, transmisora o portadora, como le quieran decir, de esta fuerza electromagnética. Bueno, ese objeto, esta partícula mediadora, le llamamos un fotón.
Un fotón es una partícula mucho más familiar de lo que suena por el nombrecito, porque de hecho entendemos que los fotones son también las partículas de las cuales está hecha la luz. ¿Okay? Y eso no es casualidad. Hace 150 años en la física se descubrió que la luz está, a pesar de las apariencias, está estrechamente emparentada con las fuerzas eléctricas y magnéticas. Entonces, las partículas que componen la luz, con la que nos estamos viendo ahorita, son exactamente las mismas que las que actúan como mensajeras de la fuerza electromagnética. Bueno, entonces, en este dibujito, en esta animación, les he contado dos cosas. Una, que lo que los electrones hacen para ganarse la vida es escupir o absorber fotones. Ese es su truquito mágico, esa es su habilidad. Y usan esa habilidad para comunicarse entre ellos, o sea, para hablarse, se hablan entre sí, se repelen, se atraen, lo que hagan, lo que quieran hacer con otras partículas y demás, a fotonazos. Ese es el punto. O sea, haciendo fotonazos, aventando fotonazos y recibiéndolos, es como se comunican. Ahorita entonces nosotros, yo los estoy viendo a ustedes me están viendo a mí, a fotonazos también. Nos estamos viendo a aventar partículas de luz, partículas mensajeras de la fuerza electromagnética. Bueno, ahora, con eso pues ya les conté un poquito entonces de cómo es que se originan estas fuerzas, el que una partícula le hable a otra, pero de nuevo quizás estando a este nivel microscópico quizás todo esto les suene muy remoto, muy alejado de la vida cotidiana, ¿no? Pues que dirán ustedes, ¿a mí qué me importa qué es lo que hagan los electrones o no? Bueno, si tienen esa sensación, déjenme regresar a alguna escena de la vida cotidiana para ubicar este tema. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy yo parado aquí y ustedes están sentados ahí, y ya habíamos quedado de acuerdo que alguien nos tiene que estar empujando hacia arriba para que no nos caigamos hasta el centro de la Tierra como quiere hacer la gravedad, ¿no? Entonces alguien nos tiene que estar empujando para arriba, seguro. Y ya había dicho que la responsable es la fuerza electromagnética. Pero ahora ya sabemos en detalle de dónde se origina la fuerza electromagnética. Entonces les puedo contar una historia más detallada. La razón por la cual ustedes en este preciso momento no atraviesan el asiento y luego el suelo y se siguen cayendo hasta el centro de la Tierra es porque los electrones de los cuales está formada la tela de su pantalón, falda o lo que traigan, o su propia pierna, están todo el tiempo aventándole fotonazos a los electrones de los cuales está formada la superficie de la silla, la tela de la silla. Y gracias a esos fotonazos, ustedes están ahí cómodamente flotando a una pequeñísima distancia de la silla. Entonces, gracias a esos fotonazos es que ustedes no atraviesan la materia. Similarmente, la razón por la cual yo sigo parado aquí y no atravieso el suelo es porque en todo instante los electrones de los cuales está formada la suela de mi zapato están aventándole fotonazos a los electrones de los cuales está formada la superficie del piso. Y gracias a eso estoy todo el tiempo flotando, mientras camino aquí estoy todo el tiempo flotando a una pequeñísima distancia de este colchoncito que llamamos el suelo. ¿Okay? Entonces esto está sucediendo todo el tiempo a nuestro alrededor, como decía, cuando nos acomodamos la ropa, cuando nos paramos, cuando caminamos, es una y otra vez este tipo de procesos. Entonces todo el tiempo es relevante para nuestra vida diaria. Bueno, ahora, habiendo hecho esa excursión, regresemos a la historia que estábamos contando, porque aquí hay todavía más que agregar, hay una sorpresa más que agregar aquí. Les he contado aquí una posible manera en la que un electrón le puede hablar a otro y repelerlo, aventándole además un fotón. Pero de hecho, hay maneras más complicadas en las que un electrón le puede hablar a otro. Déjenme contarles nada más una más, para darles un ejemplo. Entonces, en esta nueva historia, el proceso que les voy a contar va a ser distinto en detalle, en las etapas intermedias, pero el efecto neto va a ser el mismo, que este electrón le va a hablar al de acá y le va a decir que se haga a un lado. Bueno, la historia ahora es esta. Va el electrón de la izquierda por ahí y de pronto, aburrido de nuevo, emite un fotón. Pero ahora ese fotón se aburre de existir, desaparece, deja en su lugar dos partículas que también se aburren, dejan de existir y dejan en su lugar un segundo fotón, y ese es el que llega con el chisme hasta el electrón de la derecha. Entonces, puesto en dibujitos es así. Ahora hay un circo aquí en medio, ¿ya ven? Hay dos fotones, no uno solo. Y además hay estas dos partículas extra que están actuando como mensajeras ahí adicionales. Nomás se les antojó aparecerse en la historia. Y si ven cómo las dibujé, pues esta pretende ser un electrón justamente, o sea, un tercer electrón que no existía antes, de pronto apareció aquí, ya habíamos visto una foto al principio que de veras aparecen los electrones, y esta otra no la había dibujado antes explícitamente, pero de hecho pues está apareciendo aquí junto al electrón como en la foto que puse, entonces quizás se sospechen, esta es justamente ese bicho cuya definición pues pusimos, que es lo que se llama un antielectrón. Entonces, esto puede pasar y está pasando todo el tiempo cuando se hablan los electrones, por ejemplo, para detenerlos ustedes ahí arriba. Entonces, un fotón puede ir por ahí y desaparecer, deja en su lugar un electrón, y esto que se llama un antielectrón. Entonces, ahora sí llegó el momento de explicar qué diablos es un antielectrón. Bueno, el punto aquí es que otra de las sorpresas que nos hemos llevado al entender el mundo microscópico es que por cada partícula de las que hemos listado, existe su correspondiente cosa que llamamos una antipartícula. Antipartícula es un excelente nombre como en el sentido de mercadotecnia, suena muy a todo dar, pero es confuso porque suena como que es lo contrario de una partícula y eso no es.
o sea, simplemente una partícula más. O también suena como que quizás las antipartículas están en contra de las partículas, no sé, así como si fueran antineoliberales o algo así. No, no están en contra de las partículas estos objetos, son nada más otras partículas más. Entonces, en detalle, ¿qué son las antipartículas? Bueno, el punto es, yo lo pienso así, y agarramos el ejemplo concreto de los electrones. El electrón es un objeto con ciertas propiedades. Bueno, su antipartícula, que llamamos el antielectrón, lo pienso exactamente como una copia idéntica del electrón, no una copia pirata, sino una copia idéntica, igual de duradera, igual en todos los aspectos, la misma masa, todo igualito, igualito, igualito. Piensen como un hermano gemelo del electrón, salvo un detalle. El detalle es que tiene el signo de la carga al revés. O sea, este electrón tiene carga negativa de cierto tamaño, y este antielectrón, por definición, tiene todo igualito y tiene la misma cantidad de carga eléctrica, pero con el signo al revés, o sea, positiva. Por eso, muchas veces se le llama positrón también. Es un feo nombre, creo yo, pero así se le llama, positrón. Positrón es lo mismo que antielectrón. Bueno, entonces, piensen, la analogía sería así como si hubiera dos hermanos gemelos que son igualitos en todo, solo que uno tiene un lunar aquí y otro lo tiene del otro lado, en el cachete del otro lado, algo así. Son igualitos, igualitos de duraderos, no son uno más chafa que el otro, etc. Esa es la idea. Y así como hay electrones y antielectrones, también hay quarks arriba y antiquarks arriba, también hay antiabajos. Los antiarribas y antiabajos pueden armar antiprotones y antineutrones. Los antiprotones y antineutrones pueden armar antinúcleos, y esos junto con los antielectrones pueden armar antiátomos, y en principio podrían armar entonces antisillas y antipersonas y antimateria en general. Okay. Entonces, esas cosas existen, y de nuevo, es una sorpresa que las hayamos encontrado. Pero, de nuevo, por el nombrecito, parece como muy difícil de creer que en realidad existe, ¿no? O sea, suena a cosa de ciencia ficción, la de la antimateria, ¿no? Como que o sea, difícil creer que eso existe. Bueno, para cerrar este capítulo, les quiero contar que tan existen que todos los días se usan para tomar imágenes del cuerpo humano en la técnica que se llama tomografía por emisión de positrones, o sea, de antielectrones, o PET, por sus siglas en inglés. Entonces, en esta técnica, no sé si ya la habían escuchado, los médicos pueden tomar imágenes como esta del cerebro, que les muestran no solo la estructura del cerebro, sino cuáles áreas del cerebro están más activas en un momento dado. Y el procedimiento es el siguiente. Los médicos toman al paciente, lo acuestan ahí, y le inyectan una sustancia, un tipo de azuquitar, que de cuando en cuando le da por escupir antielectrones, le da por crear antielectrones, o sea, positrones. Bueno, esa azuquitar viaja por la sangre del paciente y pues se consume más en las regiones de, por ejemplo, el cerebro, que están más activas. Las regiones que están más activas necesitan más energía, consumen más azuquitar y consumen gustosas esa azuquitar que avienta antielectrones. Entonces, las regiones del cerebro más activas, después de este procedimiento, están todo el tiempo aventando antielectrones. Ahora, los antielectrones salen de la sangre del paciente, salen de esta azuquitar, y pronto se topan con alguno de los muchísimos electrones que tiene el paciente en su cabeza. Y cuando un antielectrón se junta con un electrón, las reglas del juego les permiten desaparecer a los dos, pues el proceso inverso de lo que acabo de poner, desaparecer a los dos y dejar en su lugar a dos partículas de luz. Y esa luz es la que detecta esta maquinota que está alrededor. O sea, lo que logramos con todo este procedimiento es que al paciente le brille el cerebro, le brille más, les emita más luz en la zona que está más activas, y eso es lo que detectamos con estas maquinotas. Ahora, para ser claros, este es un tipo de luz invisible. Existen colores de luz invisible, otra gran sorpresa, existen colores de luz invisible según sabemos del siglo XIX. Este es el color de luz invisible que llamamos rayos gamma. Un color invisible para nuestros ojos, pero pues es tan luz como todo lo demás y está hecha de fotones. Bueno, esos fotones que se llaman rayos gamma es lo que detecta esta maquinota. Ahora, entonces eso es cómo funciona. Juntando lo que acabo de decir, quizás les suene un poco perversa este procedimiento, ¿no? Porque si lo piensan, esta azuquitar y los antielectrones que emite, de a poco le están comiendo electrones al cerebro del paciente, ¿no? Entonces no vaya a ser que se quede lelo o qué sé yo. Pero, por supuesto, es una técnica completamente segura porque hay que recordar, el paciente tiene cuatrillones de electrones allá adentro, entonces no va a extrañar unos cuantos, seguro, ¿no? Ni cuántos se da, ni cosquillas le hace. Entonces, es una técnica completamente segura y evidentemente muy útil. Entonces, la principal moraleja de todo esto es que los antielectrones y más en general las antipartículas tan existen que todos los días salvan vidas. Esta técnica es importantísima para tumores de cáncer y cosas por el estilo. Bueno, ahora ya les conté como todos los ingredientes que necesitamos para vislumbrar cómo funciona el mundo microscópico. Déjenme pasar ahora a las dos partes finales de la charla. Primero, les voy a dar como un listado más o menos completo de lo que sabemos hasta hoy en este lenguaje. ¿Cuál es la receta del universo, pues, hasta hoy? Y en la parte final de la charla les contaré qué es lo que estamos haciendo para ir más allá de lo que hasta el día de hoy sabemos. Bueno, entonces, primero, tenemos una teoría que resume todo lo que hasta el día hemos aprendido con certeza, tanta certeza como hay en ciencia, sobre la receta del universo.
Pero si bien a esa teoría le hubiéramos podido poner un nombre así a todo dar ambicioso, como la receta cósmica o alguna cosa así que sonara padre, le pusimos un nombre chafísima, desgraciadamente. Esa teoría, que es el orgullo de la física de partículas, se llama simplemente el modelo estándar. O sea, así como si fuera la primera cosa que se nos ocurrió. Es el modelo estándar. O como si no nos alcanzó el dinero para comprarnos un modelo de lujo, es el modelo estándar, es lo que tenemos. Bueno, entonces ese es nuestro gran orgullo, se los presento acá. Bueno, el modelo estándar nos cuenta que la materia está hecha de hecho, no 3 o 4 ladrillitos básicos, que son los que hasta ahorita les he presentado, sino 12. Hay 12 ladrillitos básicos de materia, en este sentido ampliado. Cuando por materia no quiero decir adentro de los átomos, quiero decir ladrillos básicos tipo los electrones y demás. Bueno, los detalles aquí no importan, por supuesto. No va a haber examen. Estos 12 ladrillitos los dividimos en dos grupos que llamamos quarks y leptones. Ahorita les digo por qué. Y los numeritos no importa aquí. Digo, si les interesa nada más, el primer número en cada entrada es la masa de la partícula en unidades del electrón. Entonces, por ejemplo, el muón tiene 200 veces más masa que el electrón. Y el segundo numerito es la carga eléctrica de la partícula. Pero bueno, los detalles no importan. Lo que decía nada más es, lo que sí hemos contado es esto. Para armar un universo como el que a nosotros nos interesa, o sea, para que pudiéramos existir nosotros, bastaría con que existieran las partículas de esta columna. ¿Por qué? Pues porque el electrón es nuestro viejo conocido, la primera partícula elemental que descubrimos a finales del siglo XIX, y junto con los arribas y abajos que forman los protones y neutrones y por tanto los núcleos, hacen los átomos y por tanto, gracias a eso estamos aquí. Los neutrinos, este que se llama neutrino del electrón, aquí nomás abrevian, parecería que eso no se necesitan, ahorita hablaremos de ellos, pero resulta que son indispensables para las reacciones que hacen brillar al Sol, y sin el Sol no estaríamos aquí. O sea que toda esta columna la necesitamos para existir nosotros. Si somos así egoístas, solo nos importa a nosotros, con esta nos basta. Y la sorpresa que nos llevamos al explorar el mundo es que resulta que no solo, como les dije antes, el electrón tiene una copia pirata que es el muón, sino que además tiene una segunda copia pirata todavía más pesada y mucho menos duradera, mucho más chafa, que se llama el toaón. Pero además, eso no es una peculiaridad del electrón. Cada partícula en esta columna tiene dos copias pirata, cada vez más pesadas y menos duraderas. Y nadie entiende por qué. O sea, eso es algo, una propiedad del universo que no tenemos la menor idea quién mandó pedir eso, que hubiera estas copias ahí. O sea, nadie entiende por qué el universo incurrió en este acto masivo de piratería, pues. Así está la cosa. Bueno, ahora, ya les había dicho que no basta con decir cuáles son los ladrillos básicos, hay que decir cuáles son las fuerzas con las cuales esos ladrillos se hablan. Bueno, según el modelo estándar hay dos fuerzas básicas, la electromagnética que ya contamos con su partícula mensajera que era el fotón, y hay dos más que llamamos débil y fuerte. Déjenme empezar por acá. Para entender que existe la fuerza fuerte y para entender su papel, pues simplemente recordemos que existen los núcleos. Los núcleos, les dije, están hechos de protones y neutrones. Todos los protones tienen carga eléctrica positiva y por tanto se repelen a través de esta fuerza que llamamos electromagnética. Y los neutrones no ayudan porque son neutros, por eso se llaman así, no tienen carga eléctrica. Entonces, si solo existiera la fuerza electromagnética, los núcleos no podrían existir, los núcleos estallarían. Los protones se repelen tan duro que no podrían existir ni una pequeñísima fracción de segundo. Pero si existen, entonces la conclusión inescapable es que tiene que existir una fuerza más intensa que la fuerza electromagnética, y como verán, no somos muy creativos con los nombres, así que le llamamos a esa la fuerza fuerte. Es la fuerza más intensa que conocemos en la naturaleza. Y es doblemente importante para nosotros, no solo es responsable de la existencia de los núcleos y por tanto de los átomos, sino también está detrás del brillo de las estrellas. La fuerza que hace brillar a las estrellas, y en particular al Sol, gracias al cual que adoramos todos los días aquí, es la fuerza fuerte. No es casualidad. Entendemos que las estrellas son de hecho hornos donde se cocinan núcleos. Los núcleos de los que estamos hechos se cocinaron hace millones de años en el interior de una estrella. Una idea muy bonita. Somos hijos de las estrellas, literalmente. Bueno, entonces existe la fuerza electromagnética y la fuerza fuerte, pero resulta que hay cosas que pasan en la naturaleza que no se pueden explicar con ninguna de esas. Por ejemplo, este asunto de que el muón se aburre de existir y deja en su lugar a tres partículas, es justo, no es ni un proceso fuerte ni un proceso electromagnético. Es un proceso debido a una fuerza adicional que llamamos la fuerza débil, porque es menos intensa que la fuerza electromagnética. Esa fuerza también es responsable de algunos tipos de radiactividad, que como saben es útil como fuente de energía o como tratamiento médico también. Ahora, así como les conté que la fuerza electromagnética se origina a fotonazos, o sea que hay una partícula mensajera que es el fotón e intercambiándolas como se produce, bueno, igual sucede con las otras fuerzas. La fuerza fuerte se produce por partículas mensajeras que llamamos gluones, del inglés por pegamento. Siempre pienso que hubiera sido mejor traducirla como pegamones o pegamoides, pero bueno, ya es estándar de llamarles gluón. Y las partículas mensajeras de la fuerza débil son de hecho dos, y se llaman nada más Ws y Zs.
Zetas, pues podría parecer un nombre muy aburrido, pero como ustedes bien saben, los zetas tienen un muy nutrido club de admiradores aquí en México. Y entonces ahí están. Entonces, esas 4 partículas mensajeras de las fuerzas son las que hemos descubierto. Ahora, les había prometido que les iba a decir por qué a unos ladrillos le llamamos quarks y a otros leptones. Bueno, resulta que solo los 6 que llamamos quarks sienten la fuerza fuerte. Los otros 6, incluido el electrón, no la sienten. Y ahora, de los 6 que no son quarks, los que son leptones, está el electrón y sus 2 parientes, que se llaman, sus 2 copias pirata, que se llaman muón y tauón. Entonces, esos sí sienten la fuerza electromagnética, son copias del electrón. Pero los otros 3, que se llaman neutrinos, neutrino del electrón, neutrino del tauón, neutrino del muón, se llaman neutrinos otra vez porque son neutros. Entonces, no sienten la fuerza electromagnética. Pero si no sienten la fuerza electromagnética ni la fuerte, porque son leptones, pues entonces solo sienten la débil. Y la débil, como les digo, se llama así no por casualidad, se llama así porque es más débil que las otras. Entonces, esto tiene como consecuencia que los neutrinos casi no le hablan al resto de las partículas. O sea, los neutrinos casi no pelan a los demás y los demás casi no los pelan a ellos. Son incomprendidos. Y tan es así que, recuerdan que les conté antes que una cosa que ya de por sí nos sorprendió es que cada segundo 30 muones nos están atravesando, incluso aquí bajo techo. Bueno, resulta que los neutrinos le hablan tan poquito a la materia que cada segundo billones de ellos nos están atravesando. O sea, vivimos sumergidos en un verdadero océano de neutrinos que estamos lloviendo, por ejemplo, del Sol. El Sol, en las reacciones que lo hace brillar, emite muchísimos, no solo fotones, o sea, luz, sino también neutrinos. Estamos sumergidos en un océano de billones y billones de neutrinos que nos cruzan a nosotros. Y los neutrinos no solo nos atraviesan a nosotros, atraviesan la Tierra completa como si no estuviera. O sea, los neutrinos le hablan tan poquito al resto de la materia que pasan de largo como si no hubiera nada. Y son como fantasmas, pues. Los neutrinos son verdaderamente fantasmagóricos. Fue increíblemente difícil descubrirlos entonces y medir sus propiedades. Bueno, entonces esas son las partículas que habíamos encontrado hasta hace poco. Una cosa importante, ustedes tienen aquí evidencia de que no deben creerme nada de lo que digo porque había dicho que hay 2 fuerzas básicas y ya listé 3, entonces ni siquiera sé contar. Pero la razón es que hace unos 40 años descubrimos que estas 2 fuerzas, a pesar de que en nuestra vida diaria parecen muy distintas, tan distintas que pues, probablemente nunca habían escuchado que había esta cosa, son de hecho 2 caras de la misma moneda, 2 aspectos de una misma fuerza básica que llamamos la fuerza electrodébil. Bueno, ahora, hasta hace poco, esas son todas las partículas que habíamos descubierto, 16, 12 ladrillos básicos de materia y 4 partículas mensajeras de las fuerzas, como les conté. Pero, a pesar de que esas eran todas las que habíamos descubierto, ya sabíamos que no podía ser esa la historia completa. ¿Por qué? Pues porque, muy importantemente, las teorías en la física no son nada más así una lista como lista del súper. Están escritas en matemáticas, están escritas en fórmulas. Y las fórmulas, las matemáticas, nos cuentan cosas sobre lo que sucede en la naturaleza, de manera muy precisa. Bueno, las fórmulas del modelo estándar nos decían que si de veras solo existieran esas 16 partículas que habíamos descubierto, ninguna de ellas podría tener masa, estaría prohibido que tuvieran masa. Entonces, el tema era que la mayoría de ellas le encontrábamos que sí tenían masa y entonces nos faltaba algún ingrediente en la receta. O sea, es algo así como que íbamos armando un rompecabezas y por la manera como encajan las piezas, era obvio que quedaba ahí un hueco y había que llenarlo de alguna manera. Bueno, como probablemente escucharon, ese es un ingrediente que recién descubrimos, todavía seguimos celebrando, recién se descubrió el año pasado, es esta dichosa partícula de Higgs o bosón de Higgs. Y este es un tema que después de 40 años de estarlo buscando, por fin encontramos este maldito bicho. Salió en todas las noticias del mundo, a mediados del año pasado, en julio se dio este anuncio. Y bueno, otra vez es un tema interesantísimo y habría mucho que decir sobre eso, pero eso por sí solo sería una plática entera, así que nada más déjenme dejarlos con una transparencia, una idea de por qué es importante este objeto o qué es lo que nos dice sobre la naturaleza. Bueno, el tema no es que hemos descubierto una partícula más. Como ven, ya tenemos todo un zoológico de partículas, o sea que nadie se emocionaría de encontrar una más, o sea, eso sí no es divertido. Pero el punto importante del Higgs no es que lo entendemos como partícula, el punto importante es que nos enseña algo muy profundo sobre la naturaleza del universo, que es lo siguiente. Lo que en realidad propuso este señor Higgs, Peter Higgs, un físico inglés, hace 50 años prácticamente, y de hecho, al mismo tiempo que Higgs, otros 5 físicos propusieron básicamente lo mismo, solo que por alguna ironía del destino, esos no son famosos, solo la historia no les hizo justicia a ellos, solo Higgs es el que quedó asociado al nombre de esto, el que sale en todos los periódicos. Ellos propusieron que el espacio, todo el espacio en el universo, todos los rincones del universo están absolutamente llenos de una especie de mar. Imagínense como un mar invisible, intocable, no lo podemos ver, no tiene color, no lo leemos ni nada, que llena absolutamente todos los rincones del espacio. Entonces lo que digo es lo siguiente. En este cuarto ahorita, si nos salimos nosotros, decimos, bueno, a ver qué queda, pues quedan las sillas, ¿no? Si sacamos las sillas,
decimos, bueno, pues ya no hay nada. No, todavía está el aire, entonces podemos sacar el aire con mucho esfuerzo. Si sacamos el aire, tanto como podemos, diríamos, ok, ya quedó vacío el cuarto, o sea, lo que tenemos ahí es vacío. Bueno, estos nos permitieron vislumbrar y recién hemos confirmado que eso no es cierto. En realidad, todo este cuarto, incluso si quitamos el aire y todos los rincones del universo, todos, en los espacios entre las estrellas, el interior mismo de la materia, todo está absolutamente lleno de un mar que es invisible, pero aquí lo pinté yo de verde para que lo vieran. Es un mar que técnicamente llamamos el campo de Higgs. Entonces, la historia del descubrimiento reciente no es que descubrimos una nueva partícula, eso es simplemente un síntoma, un indicio de que de veras está ahí el mar. Lo importante es el mar, lo importante es que llegamos a entender esta idea, que lo que pensábamos que era vacío no está para nada vacío, está llenísimo de una especie de mar, esto que llamamos el mar de Higgs. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso a quién le importa? No tengo ya tiempo de entrar más en detalle de eso, pero tiene que ver con que las partículas tengan masa, lo cual es indispensable para nuestra existencia. Entonces, solo gracias a que siempre estamos zambullidos en ese mar es que podemos existir. Bueno, ahora, este es el modelo estándar, entonces, la joya de la física de partículas, les digo, y estamos muy orgullosos de él porque sus predicciones han sido comprobadas a lo largo de décadas con muchísima precisión. Pero, al día de hoy, por varias razones, estamos seguros que no puede ser la última palabra. Y el asunto es que tiene varias limitaciones. De por sí, nada en ciencia es nunca la última palabra, ¿no? Pero en el caso del modelo estándar nos queda claro ya que hay varias cosas que no explica, que están allá afuera y que no explica. Déjenme nada más decirles una, porque ya no nos da más tiempo. La más obvia de todas es que el modelo estándar no describe la gravedad. ¿Se fijaron cuando hice la lista de fuerzas básicas? Olímpicamente ignoré la gravedad. Como si, a pesar de que la fuerza de gravedad es la más obvia, ¿no? Todos los días nos batallamos con la gravedad para levantarnos de la cama. La gravedad fue la primera fuerza que se descubrió. Y entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué los físicos de partículas no la ponemos en la lista? ¿Que nunca nos caímos de chiquitos? ¿O qué pasó? Bueno, la razón por la cual no la pusimos es que la gravedad, contrario a lo que puede parecer en nuestra vida diaria, es por mucho la más débil de todas las fuerzas. Por muchísimo. Es muchísimo más débil que las que describí aquí como responsables de la conformación de la materia. Y eso, de nuevo, resulta muy difícil de creer, pero se los puedo comprobar muy fácil. Piensen en lo que está sucediendo ahorita cuando yo detengo este control remoto así. La Tierra completa está intentando jalarlo para abajo. Y yo con 2 deditos le gano a la Tierra completa. La razón es que la Tierra completa está usando la fuerza de gravedad y yo estoy usando la fuerza electromagnética. Entonces, la fuerza de gravedad es quintillones de veces, literalmente, más débil que la fuerza electromagnética. Y así por el estilo. Entonces, a nivel de los experimentos que hemos hecho de partículas, es irrelevante, es como si no existiera. Pero, por supuesto, la gravedad existe y algún origen microscópico debe tener, así que queremos entenderla. Hay otras preguntas importantes, como sabemos que hay cosas que se llaman materia oscura, energía oscura, que ya no nos dé tiempo de hablar, que queremos entender. Entonces, bueno, necesitamos avanzar más. Para ello necesitamos, como siempre en la ciencia, caminar por 2 caminos a la vez. Necesitamos más lenguaje teórico, construir nuevo lenguaje para describir la naturaleza, eventualmente, y también necesitamos interrogar más a la naturaleza. Entonces, lo último que les cuento, ya encima del tiempo, es qué estamos haciendo hoy en día en la frontera para tratar de aprender más. Bueno, por el lado del lenguaje teórico, hay distintas cosas que se están intentando, pero una de las que consideramos mucho más prometedora es lo que se llama la teoría de cuerdas, que casualmente es a lo que yo me dedico. Entonces, déjenme nada más decirles en un dibujito qué dice la teoría de cuerdas. Otra vez, eso es una plática entera, pero nada más rápido. Bueno, según lo que les he contado hasta ahorita, cualquier escena de la vida cotidiana, como este señor en su oficina, ya saben ustedes que en realidad no es eso lo que nos parece. Es esto. Es una y otra vez las mismas particulitas repetidas. O sea, el mundo está hecho de estos puntitos y son unos cuantos, ¿no? Distintos. Bueno, la teoría de cuerdas nos modifica de nuevo esta imagen y propone lo siguiente, que en lugar del universo está hecho de muchos puntitos diferentes, está hecho de cosas que no son puntitos cuando lo vemos más de cerca, está hecho de curvitas o liguitas o cuerditas, a falta de mejor nombre, cuerdas. Son objetos como extendidos así, como curvitas, les digo, y vistos desde lejos parecen puntitos, por supuesto, por eso se supone que no nos hemos dado cuenta que están ahí, pero muy importantemente, solo hay un tipo de cuerditas, o sea, solo hay un tipo de ingrediente básico. Si esta idea es correcta, el universo estará hecho de un solo ingrediente básico. Es solo que estas cuerditas pueden vibrar de diferentes maneras, aparte de moverse, y según cómo vibren, vistas desde lejos parecen partículas, pero de diferentes tipos. Entonces, una misma cuerdita, vibrando de diferentes maneras, podría parecer un electrón, o un fotón, o un muón, o lo que fuera. Entonces, si acaso esta teoría fuera correcta, tendríamos el máximo sueño de la física, ¿no? Escribir todo el universo, toda la materia, todas las fuerzas, con una sola fuerza básica, con un solo ingrediente básico. Y como regalo adicional, en esta teoría, sin haberlo mandado pedir, en automático, cuando hacemos cálculos, les recuerdo, en la física es muy importante hacer cálculos, ¿no? No nada más hacer dibujitos como estoy haciendo aquí, pero bueno, uno mete las fórmulas, hace cálculos. La teoría predice que una de las maneras que tiene la cuerdita de vibrar, en automático hace que esta teoría incluya la gravedad a nivel microscópico, justo lo que no hemos logrado durante décadas, esta teoría en automático lo hace, sin habérselo mandado pedir.
Entonces, muy buena noticia, parece muy prometedor y hay muchas cosas más que decir, pero antes de cerrar este asunto, nada más, la idea principal que es importante que les enfatice es que hasta el día de hoy no hay un ápice de evidencia del experimento de que esta teoría sea la descripción correcta de la naturaleza. O sea, parece muy prometedor, alrededor de unas 1000 personas en el mundo trabajamos en esto muy activamente, muy entusiasmados, pero es perfectamente posible que todo está mal, o sea, que eso no es nuestro universo. Y pues es siempre el riesgo cuando uno hace cosas hacia la frontera, ¿no? Pues casi seguro la riega. Pero bueno, en eso estamos. Por el lado experimento, pues ya les presenté nuestra maquinota orgullo de la actualidad. No le había dado nombre, se llama el LHC, son las siglas de Gran Colisionador de Hadrones. Hadrones es un nombre para las partículas del tipo de los protones, que son un ejemplo de los que hacemos chocar aquí. Y quedé de mostrarles fotos, eso es lo que me quedaba pendiente. Aquí está una foto del detector SOTE más grande que hay, se llama Atlas, este es cuando se estaba construyendo. Y para ver el tamaño de este bicho, pues simplemente traten de buscar por ahí a una persona. Es como buscar a Wally. Aquí hay una personita. Este es un detector de partículas, pero increíblemente es tan grande como 25 metros de altura. Ese es el tamaño de un edificio de 7 pisos. Un detector de partículas, el tamaño de una catedral, como les dije. Este es otro detector, muy importante, igualmente importante, y un poco más chiquito, pero el más pesado de todos. Pesa 12.500 toneladas. Tiene el doble de hierro que la Torre Eiffel y tiene, como ven, aquí miles y miles de kilómetros de cables. De nuevo aquí una personita, ¿no? Entonces ya nada más con las fotos así muy a la carrera ven la magnitud del desafío que es construir esta cosa. Y lo principal que les quiero transmitir respecto a esto, ya no hay, eso en sí mismo es una plática entera, pero lo que les quiero transmitir es construir esta maquinota. Si los quiero dejar con una idea es esta: construir esta maquinota representó un desafío tecnológico superior al del viaje a la Luna. Todos ustedes están perfectamente enterados de que fuimos a la Luna y que saben que la Luna está muy lejos, entonces ha de haber sido difícil llegar allá, así que podemos estar orgullosos de pertenecer a la especie que llegó allá, que puso un pie ahí en la Luna. Bueno, esta cosa es una maravilla tecnológica de nuestros días, solo que está enterrada ahí en la frontera entre Suiza y Francia. Mucha gente no se ha enterado de la maravilla que estamos haciendo. Bueno, esta maquinota, déjenme darles nada más unos datos para amacizar esta idea. Requirió su planeación, construcción, operación, el trabajo, la colaboración de más de 8,000 personas. Pues esta es la colaboración científica más grande de la historia, de más de 100 países durante más de 20 años. Requirió una inversión de algo así como 10,000 millones de dólares, que como referencia, 10,000 millones de dólares es algo así como el costo de un mes de la guerra de Irak. Entonces, bueno. Ahora, decía que aquí ponemos partículas a correr y las tenemos que ir desviando para que se vayan dando la vuelta. El que se curve su trayectoria lo logramos con fuerzas magnéticas muy intensas, entonces necesitamos imanes muy potentes y se usan en este recorrido 1,200 imanes de 27 toneladas cada uno, pero eso no es todo. Lo más sorprendente es que para que funcionen esos imanes como deben funcionar, tenemos que enfriarlos muchísimo, tenemos que enfriarlos a 271 grados bajo cero. Eso es más frío que el espacio entre las galaxias. Entonces ya nada más ese dato convierte al LHC en el refrigerador ultrafrío más grande del mundo. Por otro lado, en algunas de las colisiones que se producen ahí un mes al año, no las de protones, sino unas de núcleos que se hacen ahí, se producen temperaturas altísimas, temperaturas de billones en castellano, o sea, millones de grados. O sea, temperaturas, porque pequeñísimas fracciones de segundo, temperaturas tan altas como 100,000 veces la temperatura en el interior del Sol. Entonces, ya nada más esos datos. La función en la vida de esta máquina es producir choques de protones y produce algunos cuantos. Cada segundo produce 600 millones de choques de protones. Y como se imaginarán, es una cantidad de información brutal para almacenarla, y eso incluso escogiendo nada más los datos más interesantes. Si los almacenáramos en una torre de discos compactos, llenaríamos algo del doble del alto del Everest. Entonces, bueno, como ven por todos lados, ya nada más por el lado de cómputo, por el lado de vacío, por el lado de frío, etcétera, de criogenia, es algo increíble. Entonces, bueno, les recomiendo mucho, busquen información sobre el LHC, es una maravilla de nuestros días. Muy orgullosos podemos estar no solo de que somos humanos, pertenecemos a la especie que construyó esta maquinota, que está emprendiendo este viaje, sino que además México, nuestro país, participa activamente a través de 2 de las colaboraciones, ALICE y CMS, en esta maquinota de frontera. Y bueno, por supuesto, ¿para qué? Sería una pregunta muy amplia, pero nada más les pongo aquí muy rápidamente, esta es la penúltima transparencia, los objetivos. El objetivo de inicio era encontrar este dichoso Higgs, ya se logró, ese es el primer gran éxito de esta maquinota, pero la máquina va a seguir parando, ahorita está parada para mejorías que planeadas desde un principio, por como espacio de 2 años, pero luego reiniciará y seguirá operando como por 15 años más al menos. Entonces esperamos que nos dé muchas sorpresas más. Otra cosa que ya ha logrado estudiar es
una sopa caliente de quarks y gluones que pensamos que es el estado inicial de la materia en nuestro universo. O sea, cuando se creó la materia en las pequeñísimas billonésimas de segundo después de la gran explosión, estaba en una sopa calientísima. Justamente esa es la sopa de billones de grados que se logra crear ahí, y es la sopa de la que todos venimos. Entonces eso está estudiando también ahí. Está en cierto sentido recreando las condiciones de la gran explosión, pues. Bueno, y cosas más y más especulativas que quizás estén ahí o quizás no. Pero bueno, ya llego a mi transparencia final, regreso al inicio. Y bueno, con todo este recorrido, aunque sea muy a la carrera, y como ven hay mucho más que contar, pero aquí estamos dando una probadita de cada cosa, espero haberlos convencido de lo que dije, que vivimos en un universo maravillosamente extraño, y además vivimos en una época privilegiada, porque somos capaces de entender todas estas cosas, apenas por esta rama de la ciencia, y pues hay muchas otras cosas que hemos entendido, y seguiremos entendiendo, no solo en la ciencia, sino en todas las otras ramas del conocimiento humano. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención, y ya me callo. Bueno, agradecemos mucho, Alberto, esta estupenda, interesante, enigmática charla, presentación, que digo, seguramente habrá muchos comentarios, y nos permitimos pues darte un reconocimiento, una constancia de tu presentación, y bueno, nos dice que está dispuesto a contestar las preguntas que querramos, sabiendo que los procesos que nosotros estudiamos pues son un poco más lentos que la velocidad de la luz, se llevan cuántos años para cambiar, para transformarse, pero digamos que si se les ocurre algún comentario, pregunta, pues es muy bienvenida. Podríamos dar unos 10, 15 minutos para preguntas y te doy el micrófono nuevamente. Sí, gracias. Sí, por supuesto, si tienen algún comentario, crítica, tomatazo. Ajá. Sí. Somos movimiento perpetuo el universo, pero la energía es ajena, digamos, de dónde proviene del movimiento de estas partículas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú dices que se desaparece? Cuando a nosotros nos enseñaron, no somos físicos, pero yo me acuerdo muy bien de esto que decía Einstein, de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa es una de las preguntas. Y la otra que no me queda claro, pero que me parece absolutamente fascinante, me gustaría una explicación, a ver si existe una explicación breve para entender esta cuestión de que tiempo y espacio acaban siendo parientes. Ajá. Exacto. Sí, a ver, sí, excelentes preguntas. A ver, déjame ver si puedo. Normalmente soy demasiado rollero, entonces es difícil concretar, pero a ver. La energía es una excelente pregunta porque es un concepto muy escurridizo. Quizás primero que nada, déjeme retomar uno de los comentarios que hiciste. La frase incluso más vieja, y que a todos nos machacaron en la escuela, es que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Esa era frase como de los químicos ahí del siglo XVIII, alguna cosa por el estilo. Esa frase hoy en día sabemos que no es cierta. La materia sí se puede crear y destruir, pues estoy diciendo que lo hacemos todos los días. Las partículas que componen la materia pueden aparecer y desaparecer. Pero esa frase se reemplazó por esta frase que recuerdas tú de Einstein, lo que aprendimos ahí, que es el asunto de que la energía no se crea ni se destruye, o sea, la energía solo va cambiando de forma. Bueno, entonces, a ver, una de las preguntas era, ¿qué es la energía? Es un concepto bastante difícil de resumir, sobre todo así rápido, pero lo que es más importante de todo es que no pensemos en la energía como una sustancia, eso no es. Es más como análogo a cuando decimos que es el dinero. El dinero, pues uno sabe que puede tenerlo en pesos, o lo puede tener en euros, o lo puede tener incluso electrónicamente en una cuenta. Hay muchas diferentes formas que puede adoptar el dinero, o granos de cacao, qué sé yo. Y en todos los casos tenemos en mente como que en abstracto hay un mismo concepto que le aplicamos, ¿no? Decimos, estamos hablando de lo mismo, algo que se puede traducir de un lado a otro. Bueno, algo vagamente análogo a eso es la idea de energía para el físico. Entonces, hay diferentes tipos de energía, diferentes cosas que le llamamos energía y diferentes formulitas para calcularlo dependiendo de la circunstancia. Entonces, por ejemplo, hay energía de movimiento. Cuando yo me pongo a caminar, digo que hay una formulita que con base en mi velocidad me dice cuánta energía de movimiento tengo. Hay una energía
simplemente incluso cuando estoy quietecito, la masa que yo tengo, Einstein justo nos enseñó que la masa que tengo es energía que yo tengo guardada por el mero hecho de existir. Y bueno, hay diferentes tipos de energía, así sumando. Pero la principal la principal prejuicio que nos debemos quitar de mente es la idea de que la energía es una cosa como hecha de pedacitos o alguna cosa por el estilo. No, la energía es un nombre que damos a una propiedad más abstracta que su característica más útil es que se conserva. O sea, precisamente, si nosotros sumamos todas las diferentes cosas que le llamamos energía, y que pues parece como al azar, ¿no? O sea, dependiendo de qué tan alto está eso, decimos que tiene más energía gravitacional. Dependiendo de qué tan rápido vaya esto, tenemos una formulita que nos dice que tiene energía de movimiento. Entonces parece que son diferentes cosas que no tienen nada que ver, pero si sumamos el resultado que nos dan las distintas fórmulas, antes y después de que pase algo, lo útil es que nos sale siempre el mismo numerito. Entonces, la propiedad realmente que define la energía es que es una cantidad que se conserva. Ese es el. Entonces, digo, sigue sonando medio vago, entiendo, pero estoy haciendo un esfuerzo por como al menos despegarlo de esta idea de sustancia. Bueno, eso es una cosa. Y ahora, usando como ejemplo lo que tú planteabas, justamente en los choques es un excelente ejemplo. La razón por la cual queremos que las partículas antes de hacer chocar vayan tan rápido como podamos es precisamente para que tengan muchísima energía de movimiento. Y lo que sucede en el choque es simplemente que esa energía inicial de movimiento queda disponible para transformarse en otras formas de energía. En particular, todas las partículas que se crean tienen que tener de entrada, incluso sin moverse, la energía asociada a su masa. Y entre más exóticas son, más masa tienen y por tanto más energía necesitamos para crearlas. Bueno, pues justamente por eso es que nos esforzamos tanto para hacer los choques más violentos que podemos, para liberar esa energía de movimiento y hacerla que se transforme en otros tipos de energía, como la energía de la masa de estas partículas. Y además las partículas están moviendo, entonces tienen también energía de movimiento y demás. Entonces, cualquier proceso de la naturaleza, pero en particular este ejemplo, la creación de partículas en estos choques, es un proceso donde está pasando que la energía se transforma de una forma a otra. Ese es un poco, entonces bueno, está medio rápido, pero por ahí, no sé si rápido, pero quizás todavía nebuloso, pero ahí va. Bueno, entonces esa es una cosa. Y la otra cosa era lo de... Ah, sí. Bueno, la analogía en cuanto a esto de Einstein, bueno, va a ayudar un poquito, no va a ser tan a fondo como quisiéramos, pero eso requiere una plática entera. Es esta nada más. Todos desde chiquitos aprendimos que al gatear sobre el piso, hay dos direcciones distintas en las cuales podemos gatear, ¿no? O sea, el piso tiene dos dimensiones, decimos. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos mover para adelante y para atrás o para la izquierda y la derecha. Entonces eso todo lo sabemos desde bebés, literalmente. Pero también sabemos que esas dos dimensiones, si bien son dos, sin duda son dos, están emparentadas. Tienen que ver una con la otra, no son cosas disjuntas. ¿Por qué sabemos eso? Pues por la sencilla razón de que podemos girar. Y si giramos, pues sabemos que progresivamente estamos convirtiendo lo que llamábamos enfrente a lo que antes llamábamos izquierda y viceversa, ¿no? Entonces, girar es algo tan cotidiano que ni lo pensamos, pero literalmente eso hace, ¿no? Al girar, convertimos progresivamente en la dirección adelante y atrás en derecha e izquierda y viceversa. Bueno, eso se puede escribir con ciertas matemáticas y resulta que la relación entre el espacio y el tiempo es muy cercanamente, o sea, se escribe por unas fórmulas que son casi idénticas a las de girar. O sea, resulta que es posible en un cierto sentido más abstracto girar entre el espacio y el tiempo, solo que lo que juega el papel de girar no es literalmente mover los pies así, sino empezar a caminar. O sea, cambiar de velocidad tiene el efecto, y otra vez esto resulta difícil de creer, pero nada más para dar una idea un poquito más agarrable, cambiar de velocidad tiene el efecto entre el espacio y el tiempo de mezclarlos de manera análoga a como girar tiene el efecto de mezclar dos direcciones de espacio. Y entonces por esa razón, o más o menos en ese sentido, es que acaban estando emparentados las tres dimensiones del espacio con la dimensión extra que es el tiempo. Entonces, bueno, otra vez, no pretendo que eso se entienda muy a fondo, pero nada más es otra probadita más de este conjunto de ideas. Y bueno, así como cuando giramos la cantidad de distancia que tenemos, o sea, cuando yo estoy así y digo, bueno, esa banca está 1 metro para atrás y 2 metros a la izquierda. Cuando giro, ya me queda, por ejemplo, solo 2 metros a la izquierda o 2.3 metros a la izquierda y ningún metro para atrás ni para adelante. Entonces esos números cambian, pero cambian de una manera muy específica. Bueno, similarmente, cuando yo cambio de velocidad, que estoy como girando, como transformando progresivamente tiempo y espacio, cambia las horas, cambian la duración de los eventos, cambian la longitud de los objetos, pero cambian de una manera muy relacionada. Entonces, en fin, eso no ayuda mucho quizás, pero es un breve vistazo a eso de lo que nos enseñó la relatividad especial. Pues, primero, muchas gracias por la plática. Ha sido, como decía la maestra Elizabeth, muy esclarecedora.
porque nos introduce ahora sí que literalmente un universo prácticamente desconocido para muchos de nosotros, o por lo menos para mí. Como no le entendí mucho a lo que dijiste, a lo mejor mis preguntas van a tener un sentido un poco extraño, pero la primera sería, si creamos, o si ya no podemos crear estos vacíos, o sea, si no hay nada vacío, porque ahí siempre estará presente la lluvia de Higgs, ¿no? ¿Dónde queda la teoría de los hoyos negros, que se supone, todos sabíamos, que eran lugares vacíos, ¿no? O más o menos vacíos en el universo? Y dónde quedan las discusiones de la física, y no solo de la física, también de la metafísica, de la religión y de otras muchas disciplinas, ¿no? Sobre el origen de todo, la gran explosión, o cómo afecta la lluvia de Higgs a este intento de explicación del origen de todo, o de el final de todo, ¿no? Si el universo se sigue expandiendo o no se expande, en fin, o todo esto, ¿no? Que a lo mejor estos descubrimientos del año pasado ya son paradigmas que ya están superados, ¿no? Sí, gracias. A ver, primero lo del Higgs, piénselo, más que como lluvia, piénselo como un mar. O sea, no es algo que esté como fluyendo, sino que simplemente está ahí descansando en reposo y estamos siempre zambullidos en él. Es como estar adentro de la alberca, pues, todo el tiempo. Estamos dentro de una alberca y podemos respirar aquí. Y de hecho, gracias a ella existimos. Gracias a ella existen los átomos y por tanto nosotros. Entonces, ahora, ese mar está en todos lados. Y entonces en particular también estaría dentro de los hoyos negros. O sea, lo que llamábamos vacío lo seguiríamos llamando vacío, pues, en el sentido tradicional, pero nada más que entendemos ahora que no está completamente vacío, sino que está lleno de esta cosa. Y eso es vital para las propiedades de las partículas ahí. Los hoyos negros son, ese concepto no se modifica con esta idea. Los hoyos negros son regiones donde la gravedad es tan intensa. Bueno, es que eso ni siquiera lo contamos. La gravedad la entendemos para cosas grandotas, gracias al otro gran logro, el máximo logro de Einstein, de hecho, que se llama la relatividad general. Y lo que nos enseñó Einstein, si de por sí ya estaba un poco marciano esto que estamos contando aquí, que el espacio y el tiempo están emparentados, bueno, 10 años después Einstein nos corrigió la plana otra vez y nos enseñó algo todavía más difícil de entender, más difícil de imaginar, más sorprendente, que es que el espacio y el tiempo no solo están emparentados, sino que se pueden distorsionar, se pueden curvar, deformar, pandear o como lo quieran decir. Bueno, y esa como vida propia que tienen el espacio y el tiempo, que no son nada más como un escenario inerte, sino que tienen vida propia, son actores de la trama de la naturaleza. Eso es lo que es la gravedad. La gravedad es simplemente un efecto de qué tan chueco está el espacio y el tiempo. Otra vez, son palabras incomprensibles, entiendo dichas nomás así al azar, pero es cierto. Bueno, dentro de ese esquema entendimos que si el espacio y el tiempo se curvan suficiente porque la gravedad es muy intensa, se crea una región de la cual nada puede escapar y eso es lo que llamamos un hoyo negro. Entonces no es que el hoyo negro tenga que estar vacío por naturaleza, es simplemente una región, incluso para que se cree en su origen, pues tiene que haber ahí materia que distorsionó el espacio y el tiempo, o sea que generó esa gravedad. Y ese concepto no se modifica con lo del Higgs, el campo de Higgs sigue estando ya adherido encima, afuera y adentro de ese espacio y tiempo. Y lo otro que decías, la historia del Higgs sí tiene relación con entender mejor las etapas tempranas del universo, pero bueno, nada más para ya no hacer el cuento más largo, no lo modifica radicalmente, o sea, entendemos, por ejemplo, lo siguiente. Lo que llamamos la gran explosión es que si corremos la película del universo hacia atrás, bueno, dicho primero, ahorita lo que sabemos es que las galaxias están alejando todas unas de otras porque el universo está como inflando, ¿no? Está creciendo así como un globo. Entonces, si corremos la película hacia atrás, pues cada vez estaban más y más encimadas las galaxias que ahorita vemos. Todas esas que les mostré ahí, todas estamos cada vez más y más encimados. Si corremos la película hace 13.800 millones de años, todo ese universo grandotote que alcanzamos a observar ahorita, todo estaba dentro de algo más chiquito que un átomo, de ese espacio más chiquito que un átomo. Y esa es la época donde el universo estaba tan apretado, tan denso y tan caliente, que esa es la época que llamamos la gran explosión o el Big Bang. De ahí para adelante se empezó a expandir rapidísimo, se fue enfriando, se fue haciendo menos denso, hasta eventualmente llegar a como estamos nosotros. Eso pasó hace 3.800 millones de años, tenemos mucha evidencia de que eso sucedió así. Bueno, en esas épocas el universo era tan caliente, justamente billones y billones de grados, que de hecho una cosa que entendemos respecto al mar de Higgs es que en esa época estaba evaporado el mar de Higgs, no existía como ahorita. Y por eso el universo tenía características distintas de las que tiene ahorita. Entonces, en ese sentido, entender que existe el mar de Higgs sí nos ayuda a entender más en detalle las primeras fracciones de segundo después de la gran explosión. Pero para efectos de lo que estamos contando aquí entre cuates, no se cambia drásticamente la historia, digamos. No llegamos a ese grado de detalle aquí en lo que contamos. Y el último punto respecto a eso es que una idea muy común o sea, se ha escuchado mucho en divulgación pues esto de la gran explosión y normalmente se presenta como si fuera el origen del universo. Y si bien eso es una posibilidad, a la fecha en realidad no estamos seguros de eso. No entendemos bien lo que pasó en las primerísimas fracciones de segundo de la gran explosión.
Entonces, una opción, en efecto, es que ahí, en el tiempo cero, digamos, empezó a existir el universo, y por eso quiero decir, incluso empezó a existir el espacio y el tiempo, y en ese sentido incluso no hay antes, porque si no había tiempo, pues no hay noción de antes. Entonces, una posibilidad real es que el espacio y el tiempo y todo lo que hay encima se creó, apareció en ese instante, y entonces eso es lo que normalmente se considera, pero también es perfectamente posible, compatible con todo lo que entendemos hasta el día de hoy, con todas nuestras mediciones y teorías, que el universo existió por muchísimos miles de millones de años antes, incluso quizás existió eternamente antes. O sea, no es obvio que el universo tuvo un origen. Entonces, eso está todavía en duda. Nuestras mejores teorías nos permiten llegar hasta recorrer la película para atrás, hasta hace 13.800 millones de años, hasta unas fracciones de billonésimas de segundo o incluso menos, quizás, si somos optimistas, quintillonésimas de segundo después del Big Bang, pero así al tiempo cero, o lo que le podríamos llamar cero, no estamos seguros exactamente de lo que pasó. Sabemos mucho, pero no sabemos en detalle. Y corriendo la película hacia enfrente, que es la otra cosa que presentabas del futuro, otra vez el Higgs no ayuda mucho en ese sentido, no cambia la historia, pero lo que sí creemos saber es que toda la evidencia apunta a que el universo se va a seguir expandiendo para siempre. Por lo menos eso es lo más probable con todo lo que sabemos al día de hoy. El universo se va expandiendo más y más para siempre. Y de hecho, hace como 15 años descubrimos que el universo no solo se está expandiendo, sino se está expandiendo cada vez más rápido. Eso fue una gran sorpresa. Eso es el tema de que se llama que descubrimos que existe la energía oscura, sea lo que sea, que todavía no entendemos bien. Entonces, eso nada más en resumen es que el universo cada vez está expandiendo más rápido, y por esa razón, hasta donde entendemos, no estamos seguros, nunca estamos seguros de nada en ciencia, pero toda la información apunta a que el universo seguiría expandiéndose y enfriándose para siempre, hasta que eventualmente pues, no pueda existir vida ni nada por el estilo. Pero afortunadamente eso sucederá en muchos miles y miles de millones de años, así que no se angustien. Y bueno, gracias por la pregunta. Sí, nada más, antes de nada, pues yo mucho de física no sé, pero sí tengo una preocupación desde que supe de la aparición de esta máquina de colisión de partículas. Esa preocupación es en el sentido de, ¿implica algún riesgo para la humanidad? Digamos, sabemos de que estas de producción de energía atómica pues están en un riesgo, entonces ya esa es mi preocupación. Sí. Y eso es lo que le quería Sí, gracias. Es una pregunta muy importante. Cuando se encendió esta máquina, por ahí el 2008-2009, quizás vieron en las noticias, había mucho escándalo de eso, ¿no? Incluso hubo algunos que ponían una demanda en Estados Unidos tratando de que no se encendiera, decía que se iba a acabar el mundo, que nos iba a tragar un hoyo negro, qué sé yo. Entonces, es una preocupación muy normal. Bueno, en resumen, el punto es que no implica ningún riesgo, que es absolutamente segura. Por supuesto, los mismos físicos que la diseñaron, pues muchos viven con sus familias ahí cerca, entonces obviamente no quisieran que se tragara ni siquiera a Ginebra, ya no digamos al mundo. Pero la razón de fondo, nada más para decirlo en una frase, sí hay muchas cosas exóticas que pueden pasar, algunas que tenemos contempladas y otras que quizás no tenemos contempladas, y se estima más o menos la probabilidad de que pase tal cosa, etcétera, y se hacen antes de planear esta cosa o hacer la inversión brutal de dinero que es esta cosa, obviamente se estudia todo esto por todos los ángulos, con toda la información científica que tenemos, para asegurarse de que en efecto sea algo confiable, seguro, ¿no? Que no entrañe ningún riesgo. Ahora, la manera más contundente de explicar por qué estamos seguros de que no implica ningún riesgo es que, ¿se acuerdan que les conté que todo el tiempo sobre nuestras cabezas hay choques gratis? Bueno, muy de vez en cuando las partículas que llegan del espacio llegan tan hechas la raya que tienen muchísima energía, muchísima más energía que las de los choques en el LHC. Entonces, sobre nuestras cabezas, o incluso antes de que existieran los humanos, miles de millones antes de que existieran los humanos, se estaban produciendo este tipo de experimentos gratis. Y no sucedió que se desapareció la Tierra, que nos tragó ningún agujero negro ni nada. O sea, esto que estamos haciendo ahí, pues es una gran hazaña para los seres humanos, pero la naturaleza lo ha estado haciendo de otros modos, en otras circunstancias, con otras frecuencias y qué sé yo, pero lo ha estado haciendo sobre nuestras cabezas sin ningún efecto. Entonces, ese quizás es el argumento más rápido para ver por qué estamos seguros que no hay ningún riesgo, como en efecto se ha mostrado. Ya se ha operado esta máquina más de 2 años y obviamente no ha pasado nada. Pero por supuesto hay argumentos mucho más detallados, cálculos, etcétera, de todos los ángulos posibles, de todos los críticos posibles y demás para hacer estos estudios. Entonces sí, gracias por la pregunta, pero no, estamos a salvo. Sí, claro, sí, no, las que ustedes quieran, sí. Digo, sigue la obra de teatro además, pero no los quiero entretener más. Pero. Hola, muchas gracias. Muy interesante. Encuentro este tema fascinante y te agradezco mucho la manera en que lo has planteado. Bueno, entre las cosas que leo para descansar, ya esas locuras de investigador de leer para descansar, estoy leyendo un libro de Penrose sobre el camino a la percepción, la historia de nuestro camino al entendimiento. Es un libro relativamente reciente. No estoy seguro de que sí se llame el libro, pero
conforme lo he ido leyendo, hay una pregunta que se me ha ido condensando y ahorita que te escuchaba, pues con mayor razón, y no sé si puede ser muy breve la respuesta, pero bueno. Y entonces, ¿qué pasa con la entropía o la entropia? ¿Qué papel jugaría esta ley? Sí. ¿Jugaría algún papel? Sí, o sea, además para que todos entendamos, hay un concepto en física que le llamamos entropía, que básicamente es una medida del desorden en un cierto sentido específico. Y como ustedes constatan en su casa todos los días, el desorden tiende a aumentar, ¿no? Entonces hay una ley en la física que dice básicamente eso, que la entropía nunca decrece, o se mantiene igual o aumenta. Entonces, hay maneras específicas de medir cuánta entropía hay en una región del universo o en todo el universo, etcétera. Y una cosa que entendemos, o que creemos entender, es que de hecho los objetos que más entropía tienen, o sea que en un cierto sentido más desorden tienen, son precisamente los que mencionamos antes, los hoyos negros. Los hoyos negros, si uno quiere maximizar esta noción de desorden en un cierto sentido técnico, esta noción de entropía en una región, lo mejor que puede hacer, si quiere tener el desorden máximo posible en la naturaleza, es tener un hoyo negro ahí adentro. Y justamente lo que pasa con el paso de los años es que pues los hoyos negros que hay en nuestra galaxia, creemos que hay un hoyo negro grande en el centro de nuestra galaxia y otros por ahí más chiquitos del tamaño de estrellas, digamos, regados por ahí, en otras galaxias, otros más grandotes, etcétera. Bueno, creemos que hay bastante evidencia que existen hoyos negros y esos hoyos negros, pues lo que hacen es, como son regiones de las cuales nada puede escapar, cada vez que algo cruza su frontera, digamos, lo que llamamos su horizonte, ya nunca regresa, entonces se lo tragan. Entonces cada vez más los agujeros negros, los hoyos negros de la naturaleza están agrandando y entonces están teniendo más y más entropía. Y pues en este futuro que visualizamos poco optimista de que el universo va a seguir expandiendo para siempre, pues cada vez esos hoyos negros se van a ir tragando más cosas y van teniendo cosas más y más y más grandes, depósitos ahí de entropía enorme. Entonces, una etapa, digamos, muy futura de evolución del universo va a ser que vamos a tener muchísimo desorden en el universo capturada en esta forma de agujeros negros gigantescos. Ahora, lo que hizo famoso a Stephen Hawking, que probablemente le suena como el físico más famoso de la actualidad, es que él descubrió que si uno incluye los efectos de la física cuántica, los hoyos negros no son completamente negros, sino que brillan un poquito. O sea, arrojan de vuelta lo que se tragan, pero muy lentamente. Echan lo que se llama radiación de Hawking, como luz de Hawking, digamos. Entonces, en un futuro todavía muchísimo más lejano, o sea, miles y miles y miles de millones de años, todos esos hoyos negros regurgitarían de vuelta como lucecita y llenarían todo el universo de una luz así como muy tenue. Para esas etapas el universo estaría tan agrandado que todo estaría súper diluido y el universo sería un lugar muy aburrido. O sea, es como que no habría luz, no habría nada. Bueno, habría luz muy de vez en cuando, no habría átomos más que muy de vez en cuando, etcétera. O sea, el universo sería un lugar enorme, súper vacío, frío y aburrido. O sea, no habría manera de mantener la vida en ese futuro muy lejano. No, cuando hablamos solo de una partículita a la vez o así, es difícil cuantificar la noción de desorden y por tanto de entropía. O sea, la entropía se vuelve un concepto más relevante, al menos, o útil, cuando hablamos de muchos objetos a la vez, porque entonces podemos ver si los desordenamos o no, algo así. Y como que para una partícula a la vez, normalmente no recurrimos o no definimos la noción de entropía. Bueno, pues gracias a ustedes por sus preguntas, su paciencia. Bueno, agradecemos mucho a Alberto y les recuerdo a todos ustedes que estamos a punto de iniciar la obra de teatro Encuentro en el Parque Peligroso con la compañía Máscara Negra. Entonces los invitamos a todos a que salgan rápido y regresen.